la magia de la mente. Al principio no podía diferenciar mucho el psiquismo de lo mental, pero yo quería encontrarme con todo eso. Bueno, mientras paralelamente estudiaba psicología, psicoanálisis, trabajaba, iba haciendo un recorrido con los estudios sagrados, los textos sagrados de la historia de la humanidad. Y veía que había algo sumamente prometedor en todo eso, como que digamos, todos prometían una vida muy de magia, como mencionabas antes, muy donde lo humano se confunde con lo divino, y yo quería alcanzar eso. Sinceramente yo quería un lugar en el que lo humano no sea el límite, entendiendo que humano es un lugar horrible. Bueno, 14 años estudiando los escritos sagrados, 14 años estudiando las Biblias, estudiando además cuántica, topología, sexología, todo lo que hay que estudiar para estudiar también psicoanálisis y psicología. Y llegó un momento en que, después de esos 14 años, me había interesado especialmente algunas cosas. Los grandes iniciados y las grandes culturas iniciáticas, que eran las que yo veía que habían llevado a la práctica. Eso, o sea, uno leía al final, las culturas que se formaron bebiendo de esos textos que yo había leído, o los iniciados que se formaron bebiendo de esos textos, habían tenido vidas magníficas, superlativas. Yo quería encontrar esa magia original. Lo que yo tenía como hipótesis era, debe haber detrás de esos 4 principios una gran enseñanza a la que algunos lograron acceder y se hicieron grandes. Y si yo pudiera tener una gota de agua de ese manantial, empiezo a divinizar mi vida. Bueno, no era eso. Cuando años después me encuentro con los chamanes, me encuentro con los instructores, que es la otra etapa que ahora te voy a comentar, y yo veía chamanes que no, jamás en su vida perdían tiempo en pasarse horas respirando, en mantras, en tantras, lo cual quiere decir, si lo quieres hacer, hazlo, está muy bien. Claro, y puede ser beneficioso para el que lo escoge, pero que no es necesario. No es necesario para lo que precisamente eso te quieren hacer creer que es necesario, que eso te va a traer evolución espiritual, o que te va a traer más conciencia. Lo que yo veía, soy muy sincero, y no me canso de ubicarlo porque me pasé años haciendo cursos al respecto, es que el tipo que daba control mental, o sutras, o mantras, o tantras, o yoga, tenía una vida horrible. Hola, soy Víctor Grosa, bienvenidos a Proyecto Sinéidesis. Como ya sabrán muchos de ustedes, este es un proyecto nacido desde mi corazón con la idea de entrevistar a seres que han tenido uno o varios despertares en su vida y debido a eso han escarbado en sus profundidades y han encontrado su propia luz, han empezado a brillar y ahora pues promueven conciencia o ayudan a otros a pues brillar por sí mismos. La idea no es enseñar nada a nadie, la idea es compartir procesos de despertar y experiencias de gentes muy diversas para que podamos vernos reflejados y encontremos puertas donde desde nuestro atasco solo estamos sintiendo que hay un muro, si sirve a alguien de algo, si alguien puede pues encontrar alguna clave o puede sentir que su caso es parecido o similar al del entrevistado, pues habré logrado gran parte de lo que pretendo con estas entrevistas, con estas charlas, que es pues recordarnos los unos a los otros que somos seres inmensos de un poder ilimitado y de una capacidad de amar increíble. Espero que la disfruten. Gracias. Hola, bienvenidos una vez más a un proyecto Sinéidesis. Estamos en el Espai d'Alet, en la Universidad 33, en primero segunda, en Barcelona. Este centro maravilloso que nos ceden muchas veces para poder hacer nuestras entrevistas, así que agradecemos al espacio esta atención. Y tengo la suerte, de verdad, para mí es un honor de tener aquí a José Luis Parise. Muchas gracias, e igualmente, sinceramente es un honor para mí también y agradezco esta oportunidad y en el momento exacto está. Muchas gracias. Agradezco tu presencia. La verdad es que lo grabamos a micrófono cerrado y yo creo que es interesante comentarlo. José Luis es ya muy conocido, yo creo, por todos, pero por si alguien no sabe quién es, bueno, ahora nos lo contarás mejor tú. El hecho es que él es el difusor de algo que él ha llamado los 11 pasos de la magia. Y le comentaba yo que hace un par de años conocí esos 11 pasos de forma mágica también y bueno, me los leí y resulta que donde yo me sentía atascado mucho tiempo,
con todo lo que yo había ido descubriendo, etcétera, siempre tenemos atascos en todos lados, ¿no? O en algunos sitios, y descubrí algo que me desatascó en ese punto. Entonces me fasciné por lo que contabas, por lo que compartías. Compré el DVD de la Historia de Cristo, lo encontré muy interesante, estuve enganchado sin salir del ordenador hasta que terminó, estuve sin dormir prácticamente una noche, 16 horas seguidas, y claro, empecé por la tarde, así que madrugué con la Historia de Cristo. Me pareció súper interesante también, sobre todo la forma en la que proyectabas la iniciación desde lo que nos sirve a nosotros para crecer, ¿no? Entre otras cosas. Así que siempre he seguido y tenido muy presente tu juego, digo juego por no decir trabajo, que viene de tripalium, es una palabra que tiene que ver con esclavos. Sí, ¿no? El esclavo. Sí, así que yo juego siempre ahora. Trabajo, familia, palabras, esclavos, todas palabras que acá honramos y que son horribles. Sí. Son parte de la trampa de la vida. Sí, pues yo sigo con mucho interés lo que vas haciendo, porque considero que junto a Jodorowsky y algunos otros, pues es importante que empiece a sonar cada vez más, que abramos conceptos y que la gente empiece a comprender que creamos esta realidad y que lo hacemos sobre todo desde el inconsciente, y que la forma de llegar al inconsciente es hacerse consciente de qué estamos diciendo, qué estamos nombrando, qué estamos pensando y cómo lo hacemos, cómo lo proyectamos, y que tiene mucho que ver todo eso, o muchísimo que ver, o todo que ver con la magia, claro, que al final es una ciencia que no se nos ha desvelado. Y en fin, me gustaría charlar contigo de todo eso como artista que soy también. Y para empezar, y como manda el proyecto Sinédesis, lo que quiero es, pues, si te puedes presentar y después contarnos un poquito cuál fue el momento en el cual José Luis Parise, entre comillas, despertó, porque hay muchos despertares en la vida, claro. Pero dijo, bueno, yo soy un chico que me han educado así, que soy más o menos normal, que tengo mis inquietudes, y un día digo, espera, aquí pasa algo. Y empiezo a brillar, ¿no? Y a crecer yo y a hacer crecer a los demás. Así que te dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias otra vez por esta oportunidad y por tu interés personal. Sinceramente te lo agradezco. Responder las dos preguntas es casi una misma pregunta. Esa historia de un despertar que nunca termina, afortunadamente. Es decir, cuando uno ve que Buda es el despierto, dicen, y hasta el último día de su vida, él postulaba que todavía no había logrado el despertar que él quería. Esto lo decía él. Entonces, uno pensar que logró un despertar, bueno, después viene otro y otro. Entonces, contar la historia de un despertar y contar la historia de quién es ese uno es una misma historia. La verdad que el clic es muy interesante, me parece, empezar por ahí. Tiene mucho que ver con esto que ubicaste de la historia oculta de Cristo. Porque el clic empieza cuando, empiezo haciendo los estudios normales, académicos, la universidad, soy psicoanalista, y estudiaba en la universidad, me recibí de psicólogo, estudiaba paralelamente psicoanálisis, que es un estudio que se hace aparte. Son muchos más años que los de la universidad, pero mi ilusión era estudiar todo eso para encontrarme con toda la parte de la mente, que no se reduce a conflicto, que es uno de los problemas más graves que mucho después, entendí que cometemos en Occidente. Reducimos el psiquismo a conflicto. Psíquico y conflictivo es casi lo mismo. Cuando alguien dice, tengo una cuestión psíquica, en general lo está ubicando como sinónimo de conflicto. Y de hecho, como psicoanalista lo digo, en general el psicoanálisis, en el 90% de las personas, lo entienden como un lugar en el que ir a vérselas con los conflictos, como si el psiquismo se redujera a eso. Y el psiquismo, yo quería conectarme con toda la otra parte, no solo la parte conflictiva, que yo sé que hay que atravesarla. Es el problema de cuando alguien va por la vía junguiana. Yo que estudié mucho Jung lo puedo decir desde el lado de avalar y adscribir a Jung. Pero el problema está que se pretende llegar a toda esa parte sin tener que vérselas con la parte conflictiva, o si no, la parte freudiana. La parte conflictiva y se pierde toda la otra parte, la parte espléndida del psiquismo. Bueno, en la universidad veía que esas eran las dos vías continuamente. También desemboqué en los estudios de Lacan, que son absolutamente necesarios y mucho más complicados porque te exigen estudiar lógica, lingüística, te exigen estudiar topología, cuestiones que habitualmente uno cree que no hay que estudiar para estudiar el psiquismo. Con esa formación yo esperaba encontrarme con la respuesta a mi pregunta original por la que había estudiado todo eso. ¿Dónde está lo espléndido de la mente, la magia de la mente? Al principio no podía diferenciar mucho el psiquismo de lo mental, pero yo quería encontrarme con todo eso. Bueno, mientras paralelamente estudiaba psicología, psicoanálisis, trabajaba,
iba haciendo un recorrido con los estudios sagrados, los textos sagrados de la historia de la humanidad. Y veía que había algo sumamente prometedor en todo eso, como que digamos, todos prometían una vida muy de magia, como mencionabas antes, muy donde lo humano se confunde con lo divino, y yo quería alcanzar eso, sinceramente yo quería un lugar en el que lo humano no sea el límite, entendiendo que humano es un lugar horrible, como decías bien, del trabajo, el tripalio, en la familia y el famulus, tripalio, un lugar de azote, eso es un trabajo, sí, un lugar al que vamos a torturarnos, y de esto hacemos en Occidente una cosa maravillosa. Familia quiere decir grupo de esclavos, no es broma. Lo que nos enseñaron a honrar es horrible. Yo quiero formar a mi familia, y quiero formar a mi claro, esclavos, y yo quiero un trabajo que me guste. Como para que después no te sientas esclavo de la familia y torturado en el trabajo. Sí, sí, sí. Cuando después empiezo a descubrir el poder de la palabra, más aún todavía. Entonces, bueno, precisamente empiezo a investigar, empiezo a estudiar y empiezo a descubrir que toda esa maravilla que nos habían propuesto en nombre de lo psíquico como una cuestión mucho más trascendente que lo conflictivo, era muy difícil encontrarlo como una realidad, como una realización. 14 años estuve estos temas. Estudiaba 14 horas por día, 14 años seguidos, y además tenía que trabajar y hacer un montón de otras cosas para subsistir. En Argentina no es que a uno le dan una beca y todo lo contrario, hay que lograr tener el dinero para todo. Y empezaba un verdadero viaje de profunda decepción, porque más lo estudiaba todo eso, más lejos lo veía. Y yo quería para mí esa divinidad que, como decíamos, en realidad te muestra que la condición humana es una condición a resolver. Cuando uno recuerda que humano es una palabra horrible, es desecho. Humano significa basura, pero no es una opinión, es una cuestión etimológica rigurosa. Ya desde la Biblia, el humus, la parte que no sirve de la tierra, esa es la que fue para el humano. En India, en Grecia, en Roma clásica, habían dos clases de posibilidades, y esto hemos perdido las señales como humanos de qué es ser humanos. Ser humanos era ser lo peor. Habían dos clases posibles que uno podía elegir de vida: el humano, que era el peor, el esclavo, y el virtuoso. Pero nadie sabía cómo acceder a ese camino, al del virtuoso. Yo quería acceder a un camino que los diferentes escritos de la humanidad me mostraban que era el camino virtuoso, pero que ninguno te contaba cómo se accedía a eso. En el camino virtuoso el límite entre lo humano y lo divino se iba borrando. Entonces uno veía que todos los que de algún modo encontraron ese camino, aunque la gran pregunta era cómo llegó ahí, a ese camino, todos habían sido personas que después, cuando la historia habló de ellos o se los recuerda, ya no sabemos si estamos hablando de un hombre, de un dios, de un sacerdote extremo, de un mago. Mi interés era estudiar eso, entendiendo lo humano como la parte conflictiva del psiquismo, y el virtuoso, lo que llamaban virtuoso en Roma, lo que llamaban virtuoso con raíces griegas, el virtuoso como aquel hombre que había despertado en sí algo que para los demás era virgen, de ahí también la misma etimología de ese vir. Bueno, 14 años estudiando los escritos sagrados, 14 años estudiando las Biblias, estudiando además cuántica, topología, sexología, todo lo que hay que estudiar para estudiar también psicoanálisis y psicología. Y llegó un momento en que, después de esos 14 años, me había interesado especialmente algunas cosas. Los grandes iniciados y las grandes culturas iniciáticas, que eran las que yo veía que habían llevado a la práctica. Eso, o sea, uno leía al final, las culturas que se formaron bebiendo de esos textos que yo había leído, o los iniciados que se formaron bebiendo de esos textos, habían tenido vidas magníficas, superlativas. Yo veía, a través de los textos nada más todavía, no había empezado la etapa de viajes que después. Yo veía la vida de un Buda, un Cristo, un Viracocha, un Sankara, un Sosan, y eran personas que uno dice, la verdad que eran gente que parece que tenían secretos, porque tenían, mientras aplicaron una enseñanza fundamental que los demás no sabían, lograban lo que los demás no sabían. Salud, la que querían. Cuando querían conseguir algo, lo conseguían. Cuando uno descubre, uno dice, pero ¿cómo le pudo ir tan mal en la cruz a Cristo? Cuando uno descubre la historia oculta de Cristo y descubre que todo eso lo había planeado él, documentadamente, uno dice, esta gente estaba manejando algo muy amplio, algo que hoy llamamos realidad. Manejaban la realidad, generaban la realidad que querían. Yo quiero eso. Es decir, eran muy conscientes de que ellos creaban la realidad, la podían manipular, la podían tocar, ¿no? Lo de eran, para mí, era la gran pregunta.
¿Eran o lograron serlo? Esa era la gran pregunta. Para mí ahí estaba, has dado punto exacto, el lugar exacto en el que yo empecé mi gran inquietud. Digo, la verdad que si a mí me dan modelos de sobrehumanos, no me sirve. Claro. Entonces la idea de un Cristo que nace de una madre virgen y que en él se escucha la voz en el cielo, este es mi hijo en el que tengo complacencia, y que muere y lo matan y después resucita y qué sé yo, a mí no me sirve. O sea, mucho respeto a quienes necesitan ese Cristo mitificado, perfecto, bárbaro, pero a mí como persona yo no puedo seguir ese modelo porque mi madre no era virgen cuando me parió, si a mí me matan no resucito y lo más probable es que no se haya escuchado nada raro en el cielo cuando nací. Creo que a todos más o menos nos pasó lo mismo y la gracia estaba en eso. Si Cristo era un tipo que nació como yo y logró el estado virtuoso, compro. Quiero saber cuál es el camino que siguió. Así empecé a estudiar y empecé a ver algo que a mí me produjo ese primer clic, ese primer despertar. Leía un texto sagrado de la India, un texto sagrado de yamanismo, un texto sagrado de taoísmo, un texto sagrado de alquimia, y empezaba a resonarme un eco. Yo esto ya lo leí. Esto era muy interesante porque son textos herméticos. Hablar de los 4 Vedas. Hay gente que se pasa la vida estudiando los Vedas para entender de qué hablan. Y a mí me pasaba que cuando yo los leía, yo esto ya lo conozco, pero no, debe ser que en otra vida, ya lo conozco porque en el texto de al lado que leí hablaba de lo mismo y el texto de al lado era de otra cultura. Bueno, eso es lo magnífico. Perdona que te interrumpa, hay teorías muy fundamentales, muy interesantes también, que dicen que probablemente pudo ser que no existiera Cristo, porque se basan en que han descubierto textos egipcios que hablan prácticamente de lo mismo. Y yo digo, bueno, existiera o no existiera, ¿no será que hay unos modelos, digamos, arquetípicos y velados en muchos textos que para el iniciado que sabe pueden significar el camino de cómo un hombre puede no ser un hombre? Porque al final, si el hombre tiene tanto poder, para acabar siendo hombre, podría volver a ser el Dios que quizá es en potencial, ¿no? Bueno, mira qué interesante, ¿no? Porque la interpretación que ubican, como tú mismo lo citas, entonces quiere decir que Cristo no existió porque antes existía un modelo parecido. Para mí la interpretación es exactamente lo contraria. Esto quiere decir que Cristo siguió un modelo y esto quiere decir, hay esperanza, porque yo puedo ir y aprenderlo, tú puedes ir a aprenderlo, con los grados de diferencia gigante de evolución que puede haber entre Cristo y cualquiera de nosotros, pero podemos seguir el mismo camino. Yo quiero encontrar ese camino. Bueno, la pauta empezó ahí. Como psicoanalista tenía un par de herramientas que me permiten escuchar la parte oculta, no manifiesta, cuando alguien habla. Y empecé a aplicar eso. Cometí la herejía, osadía, apostasía para los griegos, o sea, todo lo peor, que fue poner a Cristo en el diván de la lista, poner a Buda en el diván de la lista, poner a los grandes con la idea de escuchar sus textos y donde ellos hablaban, no el texto canónico, donde el Papa, el Rey, el Papa, el Rey, el Papa siguiente y el Rey siguiente decidieron, ir a los apócrifos, donde está lo que Cristo mismo dice que no está en la Biblia. O sea, es pasmoso. Cuando alguien lee las Biblias, no va a leer jamás lo que dijo Cristo, porque Cristo en la Biblia dice, en realidad en Juan lo dice, yo hablo en parábolas para la otra gente, para que no me entiendan. A vosotros os hablo, le dice a los discípulos, a vosotros os hablo para que me comprendáis. ¿Dónde está lo que les dice? En ningún lado de la Biblia no sé. Tienes que irte a los apócrifos. Pero si te vas a los apócrifos, la iglesia te excomulga. O sea, si tú quieres saber de verdad lo que dijo Cristo, no puedes estar en la iglesia. El mensaje me resultaba clarísimo. La iglesia entonces es el anticristo. O sea, conclusiones como esas se me empezaban a presentar de manera muy, muy poderosa. Ir a escuchar lo que decía Cristo y escucharlo con herramientas fuertes, viendo las claves psicoanalíticas que yo había aprendido. ¿Cuáles? Busca lo idéntico en lo diferente cuando alguien habla. Si alguien te habla de 10 temas, fíjate lo que tienen en común los 10 temas. Ese es su conflicto y ese es el que tiene que resolver, aunque él lo haya detectado o no en los 10 temas que va ubicando. Yo empezaba a ver eso. O sea, cuando yo leía un texto sagrado, la verdad que me parecía parecidísimo, aunque el texto fuera hermético, egipcio, y yo había leído antes tal vez yamanismo indígena, hablaban de lo mismo. ¿De dónde sacaron estos datos? Bueno, así empecé a armarme un mapa donde veía, en aquel entonces, 30 años atrás estoy hablando, llegué a ver que hay 4 cosas en común entre todos los textos sagrados y entre todas las vidas de los iniciados. Y empecé a buscar quién pudiera aplicar eso para ver si lo que yo había llegado con mi conclusión de tantos años, una conclusión modesta,
leer 14 años, 14 horas por día para llegar a 4 principios, no es mucho, no es un gran mérito, pero por lo menos los tenía sólidos. Yo sabía que habían 4 cosas que leyera cualquier texto sagrado o cualquier vida de algún hombre al que consideramos sagrado, estaban presentes. Y en todas, algo de esas cosas en común eran: ninguno nació divinizado. Si vas a estudiar la historia, no el mito, todos nacieron, tuvieron que resolver el problema. Algunos hasta eran bastante estúpidos de chicos, sinceramente, no eran el más listo del barrio. Y sin embargo encontraron vías, y esas vías tenían que ver con los otros 3 puntos que yo... el primer punto: ninguno nace divinizado. Y esto es un gran alivio. Es reconfortante. ¡Ah, por Dios! Porque si no, tienes que empezar a sentirte desechado del universo porque... ¿Por qué yo no tengo los potenciales que tengo? ¿Qué soy yo? O al revés, empezar a jugar a que los tienes y entrar en un delirio. Bueno, no, por suerte no tengo profecía, no tengo clarividencia, no tengo telepatía, ninguna cosa. Soy un humano y muchos de los que lograron los grandes estados de la humanidad partieron de ahí. Y esa enseñanza sí me servía. Esa sí me servía. Bueno, lo único que me faltaba era encontrar a alguien. Lo más difícil. Encontrar a alguien que aplicara algo de lo que en los textos sagrados, de donde viene lo que él enseñaba, yo había leído que estaba. Entonces me fui a buscar gente que enseñe yoga para ver si aplicaban los Vedas, o las Puranas, o las Upanishads. Ahí empezó la gran decepción, empezó la etapa cursos. Ir a buscar el instructor de yoga que viviera con la esplendidez, por nombrarlo así, en lo espléndidamente que vivían los que habían seguido el vedantismo, pero no como religión, sino los textos Vedas. Porque de cada uno de esos grandes iniciados se hizo una religión para separarnos de ellos. A veces yo comento en los seminarios o en las notas, recordemos que Cristo no era cristiano, y es como que uno se tiene que acordar. Mira que Buda no era budista, y Mahoma no era maometano, y recordemos además que Cristo estaba en contra de orar en conjunto. Cristo dice con claridad en la Biblia, y lo dice hasta en la canónica, está, no solo en la apócrifa: no llaméis Padre en esta tierra a otro que a Dios. Lo primero que te pide la iglesia es que le digas Padre al cura de turno. O sea, las iglesias se generaron para separarnos de aquel en nombre del cual se fundó la iglesia. El mensaje era muy fuerte. Buda estaba en contra de la religión. Inventan el budismo. Y uno se cree que si estudia budismo está estudiando Buda. Es como creer que si está estudiando catolicismo está estudiando Cristo. Igual de asno, igual de ridículo. Cuando Gurdjieff lo llama el asno a las religiones, se refiere a estas cosas muy... Nostradamus. Nostradamus se refiere a esto muy claramente. Hoy, para la nueva era, apareció la New Age, que nos separa de la religión de la nueva era. Esto es un mecanismo humano absoluto. Bueno, yo fui a buscar eso, iba a buscar la instructora de yoga que me pudiera enseñar a la altura de lo que yo había leído eran los textos fundacionales del yoga. Porque el yoga no nació como una cosa para aprender a respirar y subir energía y tener bien el cuerpo. Si cuando nos morimos todo esto no sirve. Si yo me pasé 20 años estudiando respiración, posturas, para tener una salud bárbara, cuando me muero no me sirvió para nada. Porque no voy a respirar, no voy a necesitar subir la energía porque ya está arriba, no voy a necesitar postura. Entonces el Ayurveda, dietas. Pero ¿cómo puede ser que uno estudie esos temas para trascender e ir a las leyes universales y terminan siendo cuestiones para, en el mejor de los casos, tener una buena salud, para lo cual le tienes que dedicar 12 años para aprender a respirar nada más? No era eso. Cuando años después me encuentro con los yamanes, me encuentro con los instructores, que bueno, es la otra etapa que ahora te voy a comentar, y yo veía yamanes que jamás en su vida perdían tiempo en pasarse horas respirando, en mantras, en tantras, lo cual quiere decir, si lo quieres hacer, hazlo, está muy bien. Claro, y puede ser beneficioso para alguien que lo escoge, pero que no es necesario. No es necesario para lo que precisamente eso te quieren hacer creer que es necesario, que eso te va a traer evolución espiritual, o que te va a traer más conciencia. Lo que yo veía, soy muy sincero y no me canso de ubicarlo porque me pasé años haciendo cursos al respecto, es que el tipo que daba control mental, o sutras, o mantras, o tantras, o yoga, tenía una vida horrible. No sé, sabía la profesora de yoga que sabía respirar divino, pero no llegaba con la plata a fin de mes. No puede ser. Yo había leído los textos originarios y eso no era en esos textos una cosa donde tú sabes respirar bárbaro, pero no sabes llegar con el dinero a fin de mes. Yo leía los textos originarios de los que enseñaban supuestamente el taoísmo, el tai chi, el feng shui, y yo veía que esa gente, la esposa los engañaba y no se daban cuenta. O sea, su grado de conciencia era mínimo, aunque cuando practicaban eran dioses. Maravilloso. ¿No será eso fruto un poquito del
de la especialización, del desgranamiento este que existe, de esta disociación en la cual tú tienes que saber mucho de una cosa y de la otra no sabes nada. Eso es. Que va en contra precisamente de la vida. Cuando un pintor, yo soy pintor, claro, agarra una... Yo antes te comentaba también, para mí, cuando descubrí que la vida era la tela, claro, era la claro, tela y nuestros potenciales son nuestros colores, claro. y que si los usas, si lo aprendes a mezclarlos, puedes generar la vida que tú deseas, puedes proyectar, manipular esa vida, que ese es el mago, ¿no? El creador, el poder que tenemos. Entonces pensé, claro, ¿qué haría yo si yo dominara mucho el negro? Me la paso llenándotelas de negro. Sí, claro, claro. Claro, entonces es un poquito como Es que... especialización en el negro. Claro, claro. es como que las doctrinas originales, lo que igual estaban diciendo es, a través de cualquier cosa puedes llegar a las demás. Ahora, si solo te quedas en esa cosa y te dedicas toda tu vida a esa cosa, más adelante igual no puedes aplicar eso a la meditación diaria que sea uno mismo desde cualquier momento, ¿no? Desde cualquier momento presente. Que termina la meditación y su realidad sigue igual. Y no puede ser. La meditación era para acceder a leyes universales que después apliques en tu vida. Después, aprendí, mucho después, hay una ley en magia que es lo mismo que une y separa. Cuidado. Dos personas se unen por algo. ¡Ay, qué hermosa que eres! Al tiempo no te importa otra cosa que ir a la peluquería. O sea, la belleza es lo único que te importa. ¡Qué inteligente que eres! Al tiempo la pasas intelectualizando todo. Lo mismo que unió, separa. Bueno, estas disciplinas, yoga, mantra, tantra, es para unirse a algo superior y termina separando. Si no tienes este cuidado, un puente. ¿Qué es un sacerdote? Un hacedor de puentes, pontífice. Es un puente. Y el sacerdote, si no cumple esa función, no es pontífice. ¿Y qué termina ocurriendo? Te separan de toda esa trascendencia en nombre del sacerdocio. Bueno, las religiones también separan, ¿no? Y están por hechas eso, para unir, ¿no? Claro, para llegar, ¿no? exacto. Y lo que hacen es precisamente lo contrario. Un puente que hace, une o separa dos lugares. Y según si lo recorres o no, si no te quedas de este lado. Empezó mi gran decepción. Yo veía el gran mentalista que no podía bajar de peso cuando quería bajar de peso, el gran profesor de Tai Chi que había que ayudarlo porque no tenía dinero, la profesora de yoga que el marido la engañaba y no se enteraba, el gran profesor de Feng Shui que salía, los hijos les faltaban el respeto en la cara y no sabía qué hacer. No puede ser que sea. Entonces es lo mismo que aprender contaduría, confección, arquitectura, que tu vida sigue igual y tú eres un gran profesional. Entonces para eso estudiamos una profesión y listo. Sigo siendo un perfecto imbécil, no me va bien en la vida, pero qué buen profesional. Ahí está el producto de esa diferenciación. Hay que recordar que especialización es otra cosa. Especializar viene de especie. Todo lo contrario de lo que creemos hoy. La especie es todo lo contrario de estudiar, como decía Nietzsche, el cerebro de la sanguijuela el resto de tu vida. Es estudiar la especie. Hoy estamos contentos y tenemos más confianza cuando tenemos el especialista en el ojo izquierdo, la pestaña de abajo a las 3 de la tarde, y ese tipo te estudia la pestaña de abajo a las 3 de la tarde el resto de su vida y uno dice que es bárbaro. No, la pestaña de abajo a las 3 de la tarde sigue las mismas leyes universales que sigue tu economía, que sigue tu hígado, y si no accedes a esas leyes todo funciona mal, y si accedes a esas leyes generas entonces realidad. Todo esto es lo que yo había leído, pero no es lo que encontraba. Claro, esto me recuerda un poquito a la medicina china, por ejemplo, que contempla muchas cosas. Claro. Y eso de que, bueno, me duele el hígado y me lo cortan, o me pasa una mano y me la cortan. Sí, es igual de enfermo que antes. Claro, es una historia, ¿no? En los chamanes, bueno, todavía no llegué a la etapa viaje, ¿no? Estoy tratando de responder a la primera pregunta. Está bien, clic. Así vamos aprovechando. Muy bien. Yo aprovecho. Pero digo, en los chamanes yo he aprendido algo que a mí fue otro de mis grandes destapares mentales. Cuando un chamán, hablemos de, no los que digamos te enseñan cursos parturistas. Estoy hablando de ir a esos lugares inaccesibles a los que fui. Bueno, después te cuento toda esa parte si es de tu interés, pero a mí me interesa. Pero tú le pides algo así como, en nuestro idioma sería, quiero aprender medicina, quiero aprender tu medicina. Ni entienden de qué le estás hablando. Para ellos la medicina no es algo distinto de cómo hacen la agronomía. Se sigue con las mismas leyes, ¿entiendes? Después encima entiendo que medicina es el hombre. Chamán, para ellos, es el hombre medicina. Yo soy la medicina. Yo tengo que lograr ser el que me curo mi economía, mi salud, ¿entiendes? No es que la medicina me cura a mí. Yo tengo hombre medicina. Esa concepción a mí me rompió la cabeza. Cuando yo descubrí estos, entienden que la medicina es el hombre, no que al hombre nosotros separamos el hombre de la medicina. Los griegos no enseñaban como nosotros aprendemos hoy materias, cátedras, religión pura. Cátedras, catedral, es lo mismo, la misma etimología. Los griegos enseñaban todo junto. O sea, ¿qué era un griego? Un matemático.
físico, un astrónomo, un psicólogo. ¿Qué era Aristóteles? Lógico, filósofo, inventó la lógica, inventó la ciencia, la metafísica, la física, inventó la ley, inventó la política. ¿Qué era ese tipo? Lo mismo después encontré en las culturas originarias cuando empecé a viajar. El chamán, ¿qué era? El psicólogo de la tribu, el agrónomo de la tribu, el que les armaba las estrategias políticas para ir a negociar con la tribu de al lado, y si había que vérselas con la guerra, era el que se ponía al frente. Y ese tipo era el que a su vez resolvía cuando la tierra estaba seca o cuando tenía demasiada agua. Es decir, eso yo quería aprender. Era el sabio, ¿no? El consciente. ¿Me entiendes? Y saber significa totalidad. Es la misma el origen, holos, total. Y de ahí viene saber y santidad. Hoy nosotros creemos que son dos cosas distintas, que la santidad es religión y la sabiduría se estudia en las universidades, y todo eso viene del mismo concepto. Bueno, todo muy lindo, pero ¿quién me lo enseñaba? Más me puse a buscar en cursos gente que, bueno, si enseña yoga quiero que me muestre una vida hinduista, si enseña taoísmo quiero que me muestre una vida taoísta, si enseña alquimia quiero que me enseñe cómo es una vida con las concepciones egipcias. Ok. Yo veía que su vida era igual, terminaba la clase y el tipo tenía los mismos problemas que tenía yo. No, gracias. Muchos años después los chamanes me lo confirmaron por una vía que, bueno, es muy inquietante, pero ellos me decían, sabe cualquiera, mírale la vida. Mírale la vida. ¿Sabes qué digo últimamente en mis conferencias? Mi mujer y yo cuando salimos a la calle, mi mujer es muy consciente también de todo esto, cualquier cosa que nos ocurre durante el día, nos preguntamos por qué hemos creado aquello. Claro. Nos hemos preguntado por qué nos estamos intentando decir con eso que hemos creado. Claro. Nos hemos reapropiado de nuestra creación constantemente y se vive la vida de otra manera. Porque lo que no te gusta y lo que te gusta, te das besos, ¿no? Hay wow, excusas. ¿Cómo hice eso yo? No hay excusas, quiere decir. Ahora, ¿quién no quiere tener excusas? Es lo más fácil, ¿no? ¿Entiendes? ¿Quién no quiere? O sea, quiere decir, no tengo escapatoria, me encontré con algo que no me gusta, lo estoy generando desde algún lugar en mí, que encima no soy yo, pero está en mí. Ahí está la primera frase del sánscrito que nos llega a los occidentales por pura casualidad. En India hay una frase, si es casual es magia. En Occidente es casualidad. Lo conseguiste por casualidad. En India dicen, si es casualidad es magia. Por casualidad a los occidentales, la primera frase que nos llega del sánscrito es el name soata. Quiere decir, está en mí, pero no soy yo. Nosotros creemos que si algo está en mí, ya es mío, soy yo. En mí está tal sentimiento, pero yo lo quiero, esa es la pregunta. Ok, name soata es el primer paso para llegar a lo que Occidente sí conoce, porque esa parte es la linda, namaste. Es la misma raíz etimológica. El namaste no se logra sin el name soata. ¿Qué es eso? Diferenciar. Esto está en mí, pero no soy yo. O sea, me encontré con algo afuera, por algo que está en mí, pero que no soy yo. Ahí empieza la primera pregunta que Buda le decía a los discípulos. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? ¿Cómo hablo yo? No. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Descubrir que hay otro en uno. Pues bien, la gran decepción empezó ahí. Cuando yo trataba de encontrar gente que estuviera a la altura de lo que los textos originarios de esas cosas que enseñaban, mostraban que eran las vidas de esas culturas, y bueno, la verdad que las vidas no variaban mucho. Vino la gran decepción, el gran momento de... Después me enteré de que eso corresponde a uno de los 11 pasos de la magia, el paso 5, un momento donde digo largo todo, le doy una patada en el traste a todo y se acabó. Era todo mentira. Mi gran proyecto no lo puedo realizar, mi gran sueño es una mentira, voy a sentar cabeza y además seré uno más de la manada. O ahí viene lo que los griegos llamaban el acto heroico. Bueno, había que decidir. Mi gran decisión era seguir leyendo, ya está, ya leí todo lo que podía leer y me parece que por mucho más que lea, siempre voy a encontrar los mismos 4 principios, más datos, pero son distintas formas de enseñar una misma cuestión. Ahí es donde venía esta cuestión griega por excelencia, porque los griegos enseñaban una misma enseñanza. O sea, ¿a nosotros cómo nos enseñan? Vas al colegio, ¿no? De 9 a 10, matemática. De 10 a 11, castellano. De 11 a 12, biología y después música. Y si yo en música pregunto, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver con el hígado? ¿Qué me está diciendo? Es un delirio. Estamos estudiando música, lo del hígado pregunta la área de biología. Ok, cuando uno en las culturas originarias ve que con la música curaban el hígado, las dos cosas seguían las mismas leyes. Es decir, nosotros nos dividían el universo en materias. Como si uno se suma a la ventana y aquello que está allá es una montaña. Geografía. Ahí viene caminando alguien. Biología. Tiene un problema. Psicología. Todo eso está junto, integrado
muchos años después, descubriría en 11 principios. Y esos 11 principios, con eso genera la montaña, el problema psicológico y la solución psicológica, el problema biológico y la solución, porque no hay psicología, biología y geografía. Forman parte de una universidad, universo, unitario, un solo discurso. Había un chamán maravilloso que tuve la suerte de conocer, que decía, si quieres ver un pez, no lo saques del agua, córtalo en 3 pedazos, en 5, en 10, sí. Mira cada especie, no tendrás al pez, tendrás algo que un día fue un pez, partes de lo que algún día fue un pez. Si quieres ver a un pez, ve al agua y ve como nada. Claro, pero perfectamente, obviamente no se puede estar en desacuerdo con algo así, claro que sí. ¿Y la ciencia qué hace eso? Va y busca, a ver, el chamán en la montaña dice que esa hojita cura tal enfermedad. A ver, agarremos la hojita. Se la llevan al laboratorio, ya perdió toda la energía, perdió el lugar y perdió lo que el chamán le dice a la hoja. Y entonces lo quieren encontrar. Mentira, no está científicamente comprobado que esta hoja cura. Es que esa hoja no es con la que cura el chamán. Y después nos viene el clic del occidental. Está científicamente comprobado. Es verdad. Sí. Nosotros creemos que si algo está científicamente comprobado, en nuestra cabeza se conmuta verdad. Verdad es un concepto filosófico. No tiene nada que ver con... La verdad no la voy a encontrar en los laboratorios. En forma inversa, cuando nos dicen no está científicamente comprobado, es mentira. Entonces renunciamos a cuestiones por el simple hecho de que el ojo estrecho de la ciencia no lo avala. Pero que no me avale. La ciencia no sabe magia, ni necesito que la ciencia me avale para hacer magia. De hecho, la ciencia aprendió de la magia. La ciencia aprendió de la magia. Yo di un seminario entero una vez y publiqué unos artículos en Italia al respecto, que realmente produjeron su Natanor también. Sí, que produjeron su revolucioncita, porque yo demostré en un estudio sencillamente demostrable que los popes de la ciencia estudiaron magia. Descartes, no. El racionalismo cartesiano no era hemisferio izquierdo, el tipo lo sacó de una noche de Mercurio, jalando Mercurio, a ver si me entienden, que era lo que en ese momento se usaba para expandir conciencia. Ahí vio en un sueño que le venían los 3 palitos caminando, lo que hoy llamamos los 3 ejes cartesianos. Viene de un estado de conciencia alterado. Cuando vemos que Einstein, los únicos libros que él trabajaba eran los libros de Blavatsky, los libros de hinduismo, que eran los libros que él trabajaba, que le ponía notas marginales, los que él le regalaba a los otros novelizables de la época. Yo empecé Paracelso, Newton, los grandes de la ciencia eran todos magos, estudiaban magia. La madre de Descartes era bruja, tiraba el tarot y él aprendió con la madre. Son cosas muy de Newton, antes de morir, un poquito antes, unas horas antes de morir, le dice a su gran amigo, que después fue su biógrafo, yo no puedo creer cómo me aceptaron las cosas que yo dije, yo me la pasé hablando de magia. Bueno, entonces, yo quería encontrar esa magia original. Lo que yo tenía como hipótesis era, debe haber detrás de esos 4 principios una gran enseñanza a la que algunos lograron acceder y se hicieron grandes. Y si yo pudiera tener una gota de agua de ese manantial, empiezo a divinizar mi vida. Bueno, como busqué por todos lados, y era peor cada vez, era más decepcionante. Más cursos hacía, miraré la vida, como después me lo confirmaron perfectamente, esto los chamanes. Pero en aquel entonces, yo viendo la vida, lo que veía era verdaderamente como que entonces mi conclusión primaria, ¿cuál era? La más cómoda para mí yo. Todo esto es mentira, no existe. ¿No ves? Mira cómo viven, habiendo estudiado todo esto. Bueno, llegó el momento de lo que se llama el paso 5, en los 11 pasos de la magia, el momento de la gran ruptura, donde si sigues, viene todo lo que querías, pero todo en ti te va a pedir, no sigas, renuncia a tu sueño. Realmente puedo confirmar que en mi caso es así. En mis épocas de frustración absoluta, donde dije, ya no sigo por ahí, cuando hubo un algo dentro que dio, digamos, a chispa, que no puede renunciar al sueño, y sigues, se muestra todo delante de ti. Dices, ¿cómo es posible poder hacer todo esto ahora? Por eso es la segunda mitad de método. Es el paso 5, son 11 pasos. El paso 11 es un comodín, es un conflicto que aparece siempre donde se puede. El paso 11 es eso. O sea, paso 5 significa después viene la segunda mitad de método, los pasos del 6 al 10. Ahí explota la magia. En magia, la magia no explota en la primera mitad, ahí la preparas y explota. ¿Por qué explota ahí? Porque precisamente en el medio todo se comprimió de manera tal que si continúas, explota. Pero ahí 9 de cada 10 renuncian. Y renuncian porque además
todo el contexto te quiere hacer comprender que si todo te está saliendo mal es porque tienes que renunciar. Cuando si todo te está saliendo mal es porque estás a prueba más que nunca de hasta dónde quieres esto, porque lo quieres y no porque te facilite todo. Después viene la facilitación, se llama segunda mitad de método, ahí es donde todo fluye. Lo podemos ver en la historia de Cristo, lo podemos ver en los mitos, en Hércules, en cualquiera. Primero tuvo que condensar en dificultades que llegaron a un momento en el que tuvo que decidir. Si la decisión, por eso se llama acto heroico. Héroe en griego significa por encima del humano y por debajo de Dios. Eso es un héroe. Ya decido ir por encima de lo humano, aunque Dios todavía no me ayudó, por decirlo así. Mi divinidad aún no la encontré, pero voy a ir más allá. Bueno, esto era... En humildes términos concretos de aquella historia, ¿qué hago? Guardo todos los textos sagrados, hago una linda pira y lo quemo a fin de año, me dedico a ser un psicólogo como cualquier otro, a rezarle a Santa Derivación, y me deriven un paciente, yo veía a mis colegas, estaban todos que me deriven paciente a vivir el resto de la vida, a ver si logro un buen trabajo, una buena familia, un poco de salud y de vez en cuando unas vacaciones. Esa es la vida. Eso es lo que son nuestras aspiraciones de vida. Ese es el escenario para sobre eso montar todo. Yo me quedaba una sola carta en el mazo, ir a las culturas originarias y a ver si ahí encontraba los que vivían tan espléndidamente como en los textos de esas culturas había leído que se supone que vivían. Pero eso significaba dinero, tiempo, disponibilidad en el trabajo. Yo ya había empezado de a poco a atender, empezaba con los pacientes. ¿De dónde sacaba todo ese dinero? Decidí algo que digo, para mí esta es la prueba. Voy a aplicar, como yo pueda, ya que nadie me los puede confirmar o desmentir, como yo pueda voy a ir aplicando los 4 principios para esta finalidad, para lograr hacer estos viajes a esos lugares. Si lo que apliqué está bien, lo veré porque se me van a empezar a generar vías por las que llegar a esos lugares. Una aventura final o inicial, vaya a saber, yo no sabía. O sea, bueno, ¿será este el remedio? Mira, no encuentro a nadie que lo haya tomado, lo tomo yo. Si no me muero, me salvó, me sanó. O con esto entierro del todo lo que había estudiado o lo desentierro para el resto de mi vida. Y empecé a aplicarlo y empezó a ocurrir algo mágico. A lo bruto, como lo podía hacer en ese momento, sin haberlo metodicidado. No tenía idea de que los pasos eran 11, ni cuáles, ni en qué orden. Pero empecé a aplicar lo que podía y empezaba a ver algo impresionante. Por casualidad me invitaban a un lugar y en ese lugar estaba cerca de lo que yo quería investigar. Por casualidad me llegaba algún contacto. ¿Eso qué? Es una fuerza sagrada que acá hemos aprendido a despreciar como a todo lo sagrado. Casualidades. Bueno, empiezo a viajar despacito como podía, no muy lejos de Argentina, Brasil, a lugares cercanos, las culturas mismas que en Argentina tienen sabiduría originaria y cada vez más lejos. Bueno, después terminé yendo a Oriente, terminé yendo, bueno, a Europa, un montón de lugares, pero mucho después. Y bueno, empezaba a ocurrir que me pude comprar mi primera filmadora, por suerte, porque cuando empezaban a pasar las cosas que me pasaban, si yo no la filmaba no me la creía nadie después. Entonces lo pude ir documentando, registrando, y empezaba a ocurrir que siempre terminaba sucediendo, siempre así. Cuando parecía que el viaje había sido inútil, si seguía un poquito más, siempre va, ¿ves? Bien, bajo las mismas leyes, siempre aparecía un contacto con, bueno, existe alguien que vive en un lugar lejano, que ese hombre parece ser un hombre especial, pero mira que te va a sacar a patadas, no recibe. Bueno, más o menos de ahí en más la historia empieza a tener los ribetes que uno esperaba que tuvieran en estos caminos. Y empiezo a tener la posibilidad de encontrarme con chamanes, maestros. Más adelante pude ir a Oriente, el shintoísmo, pude empezar el shintoísmo, la base de donde viene el Oriente, lo que acá llamamos shamanismo, digamos, en Oriente del shintoísmo. Y ahí sí, ahí les pude poner a prueba ante ellos lo que yo había descubierto, comerme todas las burlas, todo lo que un occidental se tiene que comer cuando va, que uno va como argentino, se la sabe toda. Entonces uno llega ahí y realmente empieza a descubrir lo que es humildad, ese ataque de humus, de humano, de sentirse un desecho, de que todo lo que tú creías que era de un modo puede funcionar por otras leyes completamente distintas, y lo interesante, funciona. Y que entonces, en una montaña, un chamán de pronto te propone: si quieres aprender esto tienes que hacer fuego. Llueve, ¿no ves que llueve? No puedo hacer fuego. Diluvia, no puedo hacer fuego. Ah, ¿no puedes? Te da vuelta y desapareció. O sea, desapareció porque se pierde en la selva de la montaña, ¿no?
O sea, no te trata de convencer, pero tú has decidido que no puedes hacer fuego. No puedes hacer fuego, listo. No te trata de torcer el brazo. Y te quedas a solas en la montaña bajo el diluvio. Me ha pasado estar 6 horas bajo el diluvio y te sientes el más estúpido del mundo, el más miserable. Y yo encima vine acá y me voy a morir como un tarado en la montaña. No me voy a buscar. Te sientes el más... Y en medio de tu larga queja y enorme llanto, de pronto, cuando puedes tomar aire un minuto, medio empapado con... humo. ¿Cómo? Siento olor a humo. Si está diluviando y estoy en la montaña, y yo acabo 6 horas atrás empecé a entrar a este laberinto porque yo dije que no se podía prender humo, no se podía prender fuego, y estoy loco, estoy sintiendo olor a humo. Y uno ahí empieza esos despertares. ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí a enterrarme en la lluvia y en que no puedo y no se puede y no se puede? ¿O me permito? ¿Ves? Siempre es ahí. Cuando crees que no, sigue ahí está atrás el sí. Los griegos decían, cuando todos los no se te presentan, aleluya, quiere decir que ya se agotaron, atrás está el sí. Ese ya está. Y empiezo a seguir el olor, y el chamán estaba a 200 metros mío, haciéndose su gran fuego, su gran ritual. Yo lo filmé, si no, no me animaría a contarlo. Abajo de él no llovía. Se había hecho un hueco en las... un hueco en las nubes. Se había hecho un hueco en las nubes. Y donde estaba él había parado de llover desde que él llegó. Te rompe la cabeza. ¿Entiendes? Que a partir de ahí empiezan cuestiones donde uno dice, ¿llueve o no llueve? Para mí llueve, para él no. ¿Está lloviendo? ¿Cuál es? La realidad. La realidad es que llueve o no llueve. Para mí, que dije que llueve, llueve. Para él, que me dijo hay que hacer ritual de fuego, hizo fuego. La realidad es personal, entonces. Perdona que te interrumpa, da mucho que pensar esto, lo digo para la gente que nos escuche, cuando repetimos constantemente lo que al final los medios nos hacen repetir, ¿no? Sobre lo que tiene que ser la realidad. Se puede, no se puede, no se puede, sí. Se puede. O estamos así, o esto es así, o esto es así. Y bueno, uno se pregunta, ¿no estaré yo creando aquello que estoy nombrando? Y no al revés, no es que lo nombre porque está pasando, sino que al nombrarlo yo lo estoy confirmando. Y si me permite ser muy pesado al respecto, peor. No es no estaré yo creándolo, sino no estará creándolo en mí algo que no soy yo, no me suena. Está en mí, pero no soy yo. ¿Ves por qué es la primera frase que nos llega a Occidente del sánscrito? Porque es una frase que marca una iniciación. Porque uno dice, ¿no la estaré creando yo? No, yo quiero todo lo contrario. Pero al mismo tiempo, al de al lado no le pasa. Lo cual quiere decir, ¿lo estoy creando yo o no? Algo en mí, pero no soy yo. Claro, como psicoanalista yo puedo reconocer ahí el inconsciente. Ese que todos tenemos dentro y creemos que somos nosotros. Y que es del cual toda iniciación empieza vaciándonos de eso. En Occidente, cuando queremos lograr algo, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que lograr? Yo quiero hacer una casa, quiero tener mi casa, ok, entonces tengo que tener plata, y para eso tengo que tener trabajo, y tengo que tener preparación, y tengo que tener. En iniciación, quiero lograr algo, ¿qué me sobra? Que no lo logro. Hay algo que me sobra, que está en mí, de lo que yo tengo que lograr, vaciarme. Esa es la sabiduría. Si yo no lo logro es porque hay algo en mí que me lo impide. Eso no soy yo. Está en mí, pero no soy yo, porque yo quiero otra cosa. Logro esto que yo quiero cuando me vacié. Y el vacío, después nos viene a decir la cuántica, es el gran generador de universos. O sea, el universo de mi resultado empieza en un vacío. ¿De qué me tengo que vaciar? De eso que creo que soy yo y no soy yo. Eso que los griegos también, hablabas de estaba en la raíz de lo que decías al principio con la imaginación, la eidesis. El id, ese es la clave de eidesis, el id. El id, que es la etimología de lo que nosotros llamamos yo, el yo. Y cuando uno dice yo, se señala el pecho y cree que está hablando de uno. Id, que significa yo en latín, es la misma etimología de identificaciones, o sea, yo me identifico a este pensamiento, y es la misma etimología de idiota. O sea, dentro nuestro hay un profundo idiota llamado el yo. Y ese idiota es del que tengo que aprender a vaciarme. ¿Quién es el yo en mí? El idiota. ¿Quién es el idiota? Al que le dicen lo que puede, lo que tú decías recién. Al que le dicen lo que puede, lo que no puede, y él se pasa a creer que puede o no puede porque le han dicho que... Si yo no me vacío del idiota, no me puedo iniciar. Pero el idiota tiene un precio. ¿Cuál es? El idiota se lleva a mi yo. Porque el idiota es el yo, es el id. Empecé en esos viajes a descubrir este universo maravilloso que me reenvió a lo que como psicoanalista ahora veía desde lugares muy distintos. Que
estas claves. Las palabras abrían y cerraban caminos. Descubrir que la familia, lo cual no quiere decir no hay que tener familia. Ay, por favor, que se entienda, porque si no yo he cambiado el concepto, ya lo digo siempre, yo le llamo piña a mi familia. Ah, claro. Mi piña, porque claro, es fractal y tiene piñones, cada uno tiene su espacio. Claro. Pero hay que inventar palabras, yo creo. Pero esa es la gran diferencia. Pero, por favor, no digo porque si no se supone que hay que dejar la familia, hay que dejar el trabajo. Ojalá se tratara de eso, la solución. ¿Sabes qué fácil que dejar la familia, el trabajo y todo eso? Ojalá, si se tratara de eso lo diríamos, ¿por qué no? Pero no es eso lo que nos muestran los grandes iniciados. Cristo no pudo realizar su gran obra hasta que volvió al lugar donde estaba la familia y ahí se desafió. Y esto en la verdadera historia de Cristo lo cuento con detalles absolutos porque era su gran desafío. Él era el de sangre aarónica y sangre davídica. Entonces él era el elegido, el ungido. No hacía falta que se inicie. Y él dijo, nada, yo me voy a iniciar. No por la familia, yo estoy iniciado. La diferencia en griego de Cristos, que nosotros lo traducimos como el ungido, y en realidad la verdadera traducción no es el ungido, es el que se unge. Tiene que lograr ungirse a sí mismo. Otra cosa es yo estoy ungido porque soy de tal rama, de la realeza. ¿Y qué es la realeza? Los que deciden lo que es realidad. Ahí viene el origen verdadero. Hoy no. Hoy... De hecho, los artistas trabajaban para los reyes. Claro, pero los reyes originarios, ¿no? En las tribus originarias, ¿quién era rey? El que decidía la realidad. Si yo demostraba tener más poder para generar realidad que tú, yo era el rey. Si tú mira cómo lo tenías que ganar. Por eso se llama realeza. Es el que logra ubicar qué es real y qué no es real. Y de ahí vienen conceptos que nosotros creemos que son externos a nosotros. Realidad es una palabra terrible en Occidente. Es una mochila de adoquines que llevamos en Occidente. Tenemos que lograr acceder a la realidad, tenemos que lograr adaptarnos a la realidad y nos creemos madurísimos cuando queremos adaptarnos a la realidad. En realidad es un concepto que significa sustancia unida a mente. Res, revis, realidad. Res, sustancia, unida a mente. ¿Qué es la realidad? Lo que tu mente hace con la sustancia. Entonces, ¿la realidad dónde está? En una interacción donde la sustancia es el hijo bobo de todo esto. En cambio, nosotros, ¿qué creemos? Que la realidad es eso que está allá afuera. Cuando uno le dice a alguien, esto es real, toca las cosas y dice, esto es real. Lo otro es palabras, fantasías, imaginaciones. Todo eso que empecé a descubrir en esas culturas cuando empecé a viajar, que era lo que más sagrado era y que nosotros como occidentales aprendimos a dejar afuera. Así es como no sabemos generar realidad. Entonces empecé a ver, sí, todas por igual enseñaban un uso secreto de la palabra. En Occidente, ¿qué hacemos con las palabras? Se las lleva el viento, no existen. Un chamán una vez me dijo, a las palabras se las lleva el viento, por eso ten cuidado, las escuchan los dioses. Me pareció inolvidable. Llegan a los dioses, se las lleva el viento. Poéticamente me estaba diciendo algo muy serio. Sentimientos. Nosotros en Occidente no sabemos trabajar con la palabra, no sabemos trabajar con la palabra. No tenemos idea de cómo se trabaja con los sentimientos. Si yo a ti te digo, dime lo que quieres lograr, lo hago, yo en los seminarios lo hago, pues vivo escuchando la palabra, trabajando con el sentimiento, trabajando con la energía, trabajando con las fuerzas, que son los 11 pasos de la magia. Y cuando alguien le dice, dime lo que quiere lograr, las frases que escuchas, las cosas que la gente dice y no tiene idea de lo que está diciendo, yo quiero poder lograr llegar a tal cuestión, no lo va a lograr porque quiere poder lograrlo. ¿Qué quiere decir? Cuando lo esté por lograr, cuando lo pueda lograr, va a llegar hasta ahí. Oh, sorpresa, la realidad responde, obedece. Cuando lo está por lograr, algo le sale mal. ¡Ay, me falló la magia! No te falló la magia, fallaste tú. Estas cosas de quiero buscar trabajo, eso es lo que yo quiero. No lo va a encontrar nunca, no lo va a encontrar jamás. Porque se la pasa ordenando a la realidad con su palabra, pero desconoce quién habla en él. Volvemos a las leyes básicas de la iniciación. Nameso ata. ¿Quién habla en mí? El Buda. ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? El id ese, a su vez, es el del yo. En la parte de eideia, es lo que en Oriente llaman magia. Magia significa lo mismo. Magia, la etimología es doble. Es imaginar y magia. Imago, imaginar. O sea, hay que aprender a utilizar la imaginación. Pero ¿qué dijimos antes? Lo mismo que te une te separa. La imaginación te separa. ¿Por qué? Porque tú no tienes la más mínima conciencia de que te imaginas la realidad.
Y que eso que crees que es realidad es lo que en la India llaman terreno de ilusión. En la India dicen, de día estamos despiertos. Igual que lo escuché en el chamanismo. De día estamos despiertos. Un chamán me lo preguntó una vez, me hizo pasar un papelón. De día estamos despiertos. De noche, dormido, como un tarado, yo todo respondo. De día estamos despiertos. De noche, más despiertos, me dijo. Se acabó mi viaje. No me enseñó más. Tuve que ir al viaje siguiente, o sea, es como decir, ahora vas a tener que metabolizar mucho esto para que te enseñe. La gran realidad empieza ahí, cuando vas a dormir. Acá nosotros creemos, los sueños, sueños son. Las palabras se las lleva el viento. Tú, mucho sentimiento, pero fíjate bien qué quieres. ¿Entiendes que todas las grandes fuerzas del ser humano nos enseñaron a despreciarlas soberbiamente? La magia empieza en una idea de la que tienes que lograr decirla en palabras. Eso es la magia. Abracadabra, abracadabra, el dabar, dabra, dabar. En hebreo, ¿qué es dabar? Cosa y palabra, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa obtendrás? Lo que nombres, la palabra. Yo digo que quiero buscar trabajo, concedido. Eso es la cosa que obtendré. Dabar, averaje dabar, quiere decir abracadabra. Averaje dabar. Yo creo la realidad según hablo. Lo que cuesta cuando a alguien le preguntas que diga lo que quiere, para que diga una frase que efectivamente él esté de acuerdo cuando aprende a escucharla. Y empieza el viaje interior. ¿Quién habla en mí? ¿De dónde viene lo que yo digo? Primera pregunta de los mitos egipcios. ¿Quién? Los egipcios dicen, todas las preguntas del mundo están contenidas en una sola pregunta. ¿Quién? Se llama el mito del Ka en Egipto. Ka-Chea. ¿Qué es el Ka? El Ka en los jeroglíficos egipcios es dos manos con una boca. Dos manos unidas a una boca. ¿Qué quiere decir? Uno crea según habla. Y el Ka, ¿quién es? El creador en cada uno de nosotros. Pero a ese Ka lograban acceder los virtuosos nada más. Y empieza la historia a mostrarte siempre una misma lógica. Lo más difícil, como decía Cristo en el Evangelio de Tomás, lo más difícil es pisar el lugar en el que están tus pies. ¿Qué? El lugar más lejano es el que estás pisando. Cristo dice con claridad, mira que lo que inunda, lo que pudre tu realidad es lo que sale de tu boca, no lo que entra. Cuando le preguntaban por la dieta, y nosotros creemos que haciendo dieta somos personas espirituales. Cristo se burló de eso, Buda se burló de los sannyasines, después de estar 7 años con los sannyasines, los dietólogos, los penitentes, los yogis, lo que llamamos fakires, se burlaban de eso, y nosotros no creemos que la espiritualidad tiene que ver con la dieta. Cristo decía, lo que entra en tu boca no es lo que te pudre, lo que te pudre es lo que sale de tu boca. ¿Qué sale de tu boca? La palabra. Una palabra puede bendecir si dijiste bien, o maldecir si dijiste mal. Toda esta realidad me empezaba un trabajo interior absoluto, porque el viaje es interior. Porque para lograr el gran resultado, yo voy a tener que lograr primero decir lo que yo quiera decir. Y cuando uno empieza a descubrir lo difícil que es invocar la frase que quiera, para invocar, de ahí viene la misma raíz etimología, si invocas, invocas. Lo que invocas, invoca. Invoca, eso es lo que invocas. Entonces empiezan con las estupideces de armar frases prearmadas, las afirmaciones. Así me evito el viaje interior, de tener que encontrar yo la frase. Entonces me la está dando otro. Para eso hagamos publicidad, porque volvemos a empezar. La publicidad me dice lo que puedo, lo que no puedo. No, ese no es el camino. Una vez que uno logra conquistar la palabra, tercer paso. Otra serie de viajes. Fueron más de 100 viajes. 30 años de investigación, más de 100 viajes. Todo esto para contestar a tu primera pregunta. Es parte de la magia. Basta tiempo chamánico. Una pregunta, no hay tiempo. Bueno, por suerte, lo grandioso por eso te agradezco tanto este honor, porque uno no tiene habitualmente el tiempo de contar tantas cuestiones. Tenemos de añadir una cosita, si me permites. Normalmente aquí en Spaidalet, hace un año que están haciendo obras, están remodelando la fachada, y cada día hacemos grupos de meditación por aquí, no de esos que has hablado, sino de crecimiento personal, de búsqueda de las... Mi mujer se dedica a eso, a sacar todo lo que pueda de cada uno para que se vea, vaciarse, para ver... Ella viene de la Gestalt, del Enneagrama, hay muchos testimonios en los cuales se mete a fondo, o sea, no le va lo bonito y ya está. Y siempre nos pasa que nos están picando martillos, haciendo talados, y mágicamente viene José Luis Parisegui y podemos abrir las ventanas. No hay un solo ruido, no hay paletas, no es día de fiesta, no es sábado y domingo, estamos a miércoles. Entonces es una de las cosas maravillosas. Mira, estas cosas son estas. Te agradezco que lo veas y que lo digas, porque uno después espera. ¿Y la magia dónde está? ¡Ahí! Está en todas partes. Yo en cada lugar donde voy a dar seminarios,
lo digo, lo vuelvo a decir, lo digo ante la cámara hace 20 años que están en los reportajes en todos lados, siempre lo digo, cuando yo llegue van a ver. El día que empieza la actividad hay sol, pero un rato antes o un rato después de que termine la actividad llueve. Hace 20 años voy donde voy del mundo, entonces uno empieza a dar el seminario y si no recuerda que ahí ya está la magia, es una carta de presentación. El otro día estuve acá, estamos en Barcelona, ok, el sábado estuve dando seminario, estamos en una época más veraniega que otra cosa. Viernes a la noche, a la tarde llega mi avión, viernes a la tarde llovió. Sábado a la mañana yo empezaba el seminario, sol otra vez. Esto es lo que uno aprende cuando habla de realidad propia. ¿Qué clima quieres? ¿Qué economía quieres? ¿Qué salud quieres? ¿Qué estado espiritual quieres? ¿Qué pareja quieres? He de decir que mi mujer se enfada conmigo cuando hemos dicho que al día siguiente hará sol y llueve. Se enfada conmigo y me dice, ¿qué estamos haciendo, Víctor? Claro, ahí está. Primero yo me enganchaba con Ahí ella, está. mal, lo entenderá todo el mundo, Claro. yo me enganchaba un poquito, porque aunque conocía eso, había un punto de, bueno, oye, tampoco nos pongamos, ¿cómo que no nos pongamos? La espiritualidad no está en una forma de hacer, está en todas partes La como lo gente está espera la magia como si fuera que va a aparecer acá adelante, el marciano que te va a decir, este es el mar. Y la magia está en eso. Y es lo que los chamanes te enseñan a ver. Tú querías, mira, hay tantas cosas, cada cosa que dices me recuerda tanto viaje, tantas cosas. Mira, en Titicaca, en la zona de Titicaca, no sé, es uno de los lugares, bueno, si estuviste tal vez en la parte boliviana, peruano y boliviano. Estuve en Bolivia. Perfecto, en la parte boliviana, si los escuchas hablar en Aymara, como hablan ellos, a mí me abrió, fue otro de los días. Yo estaba en Titicaca y ellos son muy de pescadores, porque tienen el Gran Lago y no tienen mucho más, tienen la isla claro. Y una mañana había claro, ¿qué hacemos nosotros en Occidente? Nos levantamos y vemos cómo está el día. No decidimos, vemos, ves que está fuera la realidad. ¿Entiendes? Ya sé, más viene de mil preguntas, y si tú quieres que llueva y yo no el mismo día, ok, sí, no te creas. Digo, ¿qué te crees? Que en 12.000 años de iniciación a nadie se le ocurrió esa pregunta. Digo, porque en los cursos cuando empiezan con esas preguntas, todo eso se responde y perfecto, sin inconveniente. Pero digo, a mí me llamó la atención porque ellos, antes de abrir la ventana, usaban una frase que en Aymara yo trataba de entendérselo con lo poco que conozco del tema y no la entendía y le pedí al traductor y me dijo, están decidiendo antes de abrir la ventana qué clima quieren que haya. Entonces cuando entraron al mar, ellos lo llaman el mar, al Titicaca, fue como un mar de grande y hay mucho oleaje, nosotros qué diríamos, hay olas, ellos dicen oleamos, las estamos creando nosotros. Es como que acá en vez de preguntar, ¿llueve? Llovemos. ¿Entiendes qué implicación? Mira, yo estaba en la selva, en este caso en la selva en el Amazonas peruano. Y normal en la selva, diluvio, pero llueve. O sea, la gente tiene la idea, tú dices selva y la gente piensa en la sabana africana porque es pasando. No, claro, bueno, tú si estuviste en una selva sabes de qué hablo, es cerrado, es espeso, respirar es difícil, es un ruido blanco total, no hay aire, los mosquitos, caminar y pisas de todo, bueno, o sea, la gente no tiene idea de lo que es la selva. En el medio de eso a veces encima diluvia, o sea, ya es bastante difícil de por sí. Bueno, y una vez habíamos quedado con el chamán, bueno, en tal momento hay que encontrarse en tal lugar que si te pierdes te mueres, o sea, y cómo te orientas en la selva, ahí empiezas a buscar conciencias superiores, ahí uno se conecta con espíritus animales, al águila que mire desde arriba para... Es cuestión de vida o muerte, no es un hobby, es de un cursito. Ahora, llegué finalmente al lugar donde había que encontrarse con el chamán, pero llegué tarde. Entonces me quedé a esperar ahí porque yo digo, ya bastante me costó encontrar el lugar con la lluvia y con todo. No pude llegar porque estaba inundado y para pasar no había forma. Bueno, se apiadó de mí, como a las 6 horas volvió a buscarme con los otros que sí habían llegado, que eran de la comunidad. ¿Qué le pasó? Porque para ellos el tema es, dijiste algo, cumplí. Tu palabra es sagrada y si vos querés que el universo tome en serio tu palabra, vos tomátela en serio. Claro, no pude no sirve ahí. No, ¿por qué? Porque te involucran. Mira cómo me responde. ¿Qué pasó? Diluvio, discúlpeme, traté, no pude llegar. No, estaba inundado, no pude. ¿Y por qué pasó y usted no? En castellano, porque encima lo tenés que entender. En castellano. ¿Y por qué él pasó y usted no? Mirá la pregunta que te hace. ¿Ves? Vos tenés el problema, no la lluvia. Porque la selva estaba inundada para todos. Pero él logró pasar y vos no. ¿Te das cuenta cómo te involucran de manera individual? Ahí es donde digo, ¿quién no quiere excusas? Porque
no pude venir, y la lluvia, el trabajo, estaba ahí una manifestación en la esquina, ¿cómo es los desamparados? No, que se llamaba acá, los indignados, los indignados no me dejaron pasar en Buenos Aires, que si no te matan en una esquina, te secuestran en la otra, después te violan, te reencarnan, te vuelven a matar, te sacan los ahorros del gobierno. Tenés una excusa en cada esquina, si es por eso, y no te aceptan una sola excusa, ¿entiendes? Mi mujer, hablando otra vez de ella, estoy muy contento de haberla creado, con una suegra perfecta también, además. Eso es casi imposible. Eso es una historia para nadie. Te gané. Mi suegra es paciente mía, así que creo que es un récord mundial. Hasta me paga. Eso genera realidad, carajo. Pues, no, está muy bien. Mi mujer me decía normalmente, cuando yo le pongo alguna excusa, a veces uso ese recurso, cuando sí, claro, un poquito, claro. Y siempre se enfada y me dice, Víctor, no quisiste. O sea, disculpa, no llegué a tiempo, no, tú no pues quisiste. ahora tienes una excusa mejor, mamé soata. No es que yo no quise, está en mí, pero no soy yo. El que hay aquí dentro no quiso, yo quería. Claro. Bueno, ahí empieza el camino. Estamos en el paso 2, la palabra. Aprender a generar con la palabra la realidad. Paso 2. Pero después viene descubrir 1000 viajes más, ¿no? Cada una de estas cosas son años, viajes, decepciones, dinero, mucho dinero. Porque yo un curso lo puedo cobrar, qué sé yo, no sé, pero 20 cursos de eso para el pasaje nomás a un viaje. El pasaje, después la estadía y todo. Bueno, ningún chamán enseña gratis. Esto es importante que la gente se lo saque de la cabeza, esa idea del chamán. Bueno, una vaca te van a cobrar algo, te van a pedir a cambio. Porque les limpies el templo, si cuando tienen templo de shintoísmo, por ejemplo. Yo me he limpiado un poquito eso, porque me doy cuenta que yo estaba también en estas y veo que pasa mucho en España y yo creo que también en todas partes, ese conflicto con el dinero, esa especie como de algo que necesito cada día, que es energía materializada, que necesito yo cada día. Estoy en guerra con ellos. Nunca un chamán me enseñó gratis. Claro. Nunca en ningún lugar. Shintoísta, chamanista, zen, tao, las verdaderas enseñanzas sagradas te las tienes que ganar. No te digo que te van a pedir dinero, porque en el medio de la selva un chamán no te va a pedir dinero, pero algo a cambio vas a tener que darle. Y él te va a poner el precio. El precio es límpiame el lugar, el precio es límpiame el establo, el precio es tráeme una vaca. Bueno, dame el valor aquí. Mira, yo llegué a encontrarme con los queros. Después, si quieres, te cuento la historia. Los queros son, digamos, la piedra sagrada de la cultura inca, lo inaccesible, lo más alto. Los que nadie sabía si eran realidad o leyenda. Yo estuve con ellos, me encontré con ellos. Y los queros, pero con absoluta claridad, cuando a una persona le dijeron un precio que era 3 vacas para que le enseñen algo y no se lo enseñaron, no lo pudieron encontrar nunca más y la persona ni entendió por qué. Cuando años después la persona tuvo otra vez contacto con los queros, el quero se acordaba todavía, tú me debes una vaca. Mirá la importancia. No de los queros, digamos, gente más espiritual no hay, a ver si me entienden. Gente más espiritual no hay, pero el tipo se acordaba de que lo desvalorizó, lo despreció porque le debía una vaca. 10 años después se encargó de encontrarlo y ubicárselo. O sea, efectivamente tiene su lugar. No, la idea romana, vamos a estar claros. Más tarde, si quieres, desembocamos en el concepto actual de todo esto, que se llama el cambio de era, la nueva era. La nueva era no es vivir de la solidaridad, de que otro me quiera pagar o no. De mismo, ¿no? La nueva era es generar realidad propia. Para eso, entre otras cosas, si quieres generar tu dinero, te lo puedes generar. Y eso sí es nueva era. No depender de la economía, no depender de el mundo crece, el mundo no crece. Que no solucione toda la... ¿no? Mira, yo ando por el mundo enseñando. Está bien, yo vivo en Suiza, esto es una broma. Yo vivo en Argentina, o sea, lo peor, no puede haber algo más desorganizado. Y sin embargo ando por el mundo enseñando con la misma economía con la que otros no llegan a fin de mes. La economía de Argentina y del mundo. Los libros se me editan en todo lado, cada vez en más lugares. Ahora tengo el honor de que en España me estén editando La verdadera historia de Cristo, el libro. O sea, estamos en un momento generoso de la humanidad, pero el que genera realidad propia. Y yo voy por diferentes lugares del mundo y me encuentro con la gente de mi escuela. Pero vos te vi en México el otro día, ¿qué haces acá? Y sí, no me voy a perder este seminario, ahora estoy en España. Y me los encontré en México hace un mes que estuve ayer. Quiere decir, tienen la plata, pero también tienen la salud, tienen el tiempo, no se enferman. ¿Esto qué significa? Realidad propia. Realidad propia. Tercer paso para generar eso, como occidentales, tenemos la siguiente, la posta siguiente del viaje ahí. Por eso la enseñanza te lo ubica con mucha precisión. Cuando yo llego a ubicar una frase que la invoqué, finalmente, esta frase, para lo cual tuve que aprender a escucharme, para lo cual aprendí el secreto del poder de la palabra, porque en el interín que descubrí
cada frase que fui diciendo es la que me encontré. Cada frase, ¿entiendes? Cómo en ese viaje vas adquiriendo una certeza absoluta. Cuando uno descubre la piedra del sol, lo que acá en Occidente se llama mal el calendario azteca, ¿qué hay en el centro del calendario azteca? Una lengua. Cuando uno va al zodíaco de Dresde, en Egipto, que en realidad está en el... Después me enteré cuando yo fui a Egipto a verlo, no, está en el Louvre. Venía de ahí. Siempre es así la historia. Bueno, ¿qué hay en el centro del Louvre? En el centro del zodíaco de Dendera, que es el que nos cuenta el pasaje de Hera y todas las profecías, están todas ahí condensadas. Lo mismo, tú eres la diosa hipopótamo, ridículamente con la lengua afuera. ¿Qué te muestran? En el centro de tu universo está la lengua, está tu lengua. Cuidado con la lengua. Siguiente etapa. Creo que lo primero que sale es el corazón y la lengua, o la lengua y el corazón, ¿no? Son juntos, neurológicamente. Así es, exactamente así. La lengua es lo primero que se diferencia, lo cual quiere decir sentimiento y palabra van juntos. Me has dado el pie. El paso 3 es el sentimiento, porque corazón y palabra van juntos, efectivamente. Y ese juego de corazón es tan difícil conquistarlo como la lengua. Cuando uno descubre lo difícil que es lograr decir en una frase, que si viene el genio de la lámpara y te dice dime lo que quieres, el genio de las 1001 noches, se conoce, dime lo que quieres, tienes 3 deseos, ay espera, te quedan 2. ¿Entiendes? No me apures, te queda 1. No me ponga nervioso, ya está. Mierda. Así es, tal cual. Ese juego enseña mucho. Lo que estás diciendo imprime realidades. Claro, como uno se la pasa diciendo, hazle la prueba, dile a alguien, dime lo que quieres, deja pasar 15 minutos, esto lo hago en los seminarios, dímelo otra vez. Y no tiene nada con lo que dijo antes. Pero se cree, como es la idea, y la idea no te lleva. Subes a un taxi con la idea, no vas a ningún lado. Con la idea no vas a... Le tienes que decir al taxista. Y si yo le digo ahora, en la otra cuadra le cambio, en la otra cuadra le cambio, ¿qué obtengo? Un caos. Eso es la vida cotidiana. Mira, en los Vedas, el Bhagavad Gita, el que es un poco el resumen de todos los Vedas, el que está en el medio de todo, el Bhagavad Gita nos da una enseñanza que a mí particularmente es otro de los clics, que leyendo hinduismo de esto, me acuerdo en su momento que me impactó tremendamente darme cuenta de esto. Un día Dios decide encarnarse en el Bhagavad Gita. Krishna decide encarnarse para ayudar al hombre, al humano, a Arjuna. La gran pregunta era, la primera, que yo antes de seguir leyendo me la quería responder, ¿en qué se le encarnó? Digamos, Dios, ¿entiendes? Dios se encarna en tu vida. ¿Dónde lo tengo que encontrar? ¿En el perro? En la lanza, era un general de ejército Arjuna, en su lanza y transformó en una lanza. ¿En la esposa? No, ahí está el diablo, dice. En Occidente la esposa, ahí está el diablo. Ok, ¿dónde se encarnó Dios? Cuando seguí leyendo, pero conmoverse con esto realmente marca qué bien escritos que están esos temas, pero qué difícil que es leerlo, porque, claro, se encarnó en lo que se llamaba el auriga. ¿Qué es el auriga? Aurícula. El cochero, el que te escucha. Dios es el que te escucha. Y si yo le digo a Dios, quiero buscar trabajo, me va a hacer buscar trabajo. Así es como te lo muestra el mito, el auriga, el cochero. ¿Y el cochero a dónde va? ¿A dónde piensas que quieres ir? No, a donde le dices. Y ahí empieza el juego. Pero cuando yo logro conquistar mi palabra respecto de un resultado que no voy a lograr si no es con magia, que solo lo voy a lograr por, como hoy esto, posibilidad maravillosa, con magia justo hoy, un entramado se produce para que podamos estar charlando con el fresco de la ventana abierta. Y sin taladros. Y sin taladros, sin golpes. Y gracias a Joan de la Caja de Pandora, que una vez más apoya el proyecto Sinaidesis, toda la Caja de Pandora, y Joan, que ha podido venir, porque todos estaban con cosas, y Joan hizo magia para poder estar. ¿Te das cuenta? Si uno quiere lograrlo... Yo también aprendí a hacer magia. Si uno quiere lograrlo a fuerza del hemisferio izquierdo, tiene que andar pidiéndoles que no taladren, pelearse con el tipo, todo eso, para venir hoy acá a la tumba de cabrear. ¿Entiendes? Hay otra forma, y eso es la magia, lograrlo desde lo sutil. ¿Qué es lo sutil? La palabra, trascendiendo a la idea. Tercer paso. Cuando en Occidente nos encontramos con la palabra, y ya está, esta es la palabra, y uno entonces prende cierta forma de trabajar energéticamente la palabra para que se amplifique y explote, ¿qué te viene al cruce? No puede ser. Con esto, ¿no? No puede ser. ¿Entiendes? Empiezan los sentimientos a oponerse. Sentimientos. Ahí hay que escuchar muy claramente. Empiezo a mentirme con lo que... Pasé el ciento al ciento. Por eso es la misma palabra la que se usa para los dos. Sentir y sentir. Esto de corazón y lengua.
a conquistar el tercer paso de método, el mundo de los sentimientos. Porque en Occidente, así como creemos que la palabra no cuenta, en Occidente hemos hecho de este tripalium y de este famulus, de esta esclavitud que nos encanta en nombre de la familia y de grandes cosas, hemos hecho un mérito de ser esclavos de los sentimientos. Creemos que los sentimientos rigen y que no los podemos decidir nosotros. Yo siento tal cosa, no lo puedo cambiar. ¿Cómo no lo puedes cambiar? No quería generar realidad y no puedes ni tu sentimiento generar. Entonces nos arman esas cuestiones absolutamente claras de Occidente. Pienso una cosa, la razón va para un lado y el sentimiento va, y entonces creemos, hay gente que, bueno, como psicoanalista, el neurótico obsesivo cree que es un mérito seguir el pensamiento, la histérica se cree que es un mérito seguir el sentimiento, y los dos están igual de extraviados porque los dos tienen fuerzas divididas. Con fuerzas divididas no se hace magia. Seguir el pensamiento, seguir el sentimiento es lo mismo que decidir, voy a la vereda del sol o a la de la sombra. En una me moriré de frío y en otra me moriré isolado. Dicen que el estado de presencia es el que consigue el que integra, ¿no? El que... Integrar implica en esto, por eso es de hemisferio derecho e izquierdo juntos, implica en esto, no me cuentes lo que sientes, pero tampoco lo ignores. Cuéntame qué quieres sentir. ¿Qué? ¿Cómo? Si uno en Occidente cree que no, ni se le ocurre esa vez, ya eso solo es un cambio de paradigma. Que uno tenga que preguntar, ¿y yo qué quiero sentir? En Occidente no nos lo preguntamos, partimos de siento tal cosa, ¿y qué hago? ¿Lo ignoro, me pongo anteojeras y sigo adelante? ¿O me dejo llevar por los sentimientos? Todos son extravíos. En la iniciación, paso 3 de método. ¿Yo estoy sintiendo lo que yo quiero sentir? Si yo no estoy sintiendo lo que yo quiero sentir para lograr este resultado, ¿pero qué quieres? Lo amo. ¿Tú quieres amarlo? Si no lo quieres amar, hay un camino con el cual uno aprende a amar lo que quiere amar. Mira, en las culturas iniciáticas no te dejan casar con alguien si estás enamorado. Escucha. Es una técnica sensacional. Acá no nos va muy bien con nuestro método occidental. ¿Nuestro método cuál es? Cásate con el que amas. ¿No va de lindo? El amor tiene fecha de vencimiento. Dura 6 meses a 2 años. Científicamente comprobado, ya que conmutamos verdad cuando creemos. El amor es un error cuando uno elige por amor. Sí, todo el mundo lo sabe, el amor es ciego. No irías a comprar una heladera con los ojos cerrados, te compras un marido con los ojos cerrados, que vas a compartir el resto de la vida. Tienes que esperar a que se te pase. Como en las culturas iniciales, los gitanos decían, como era la peor maldición gitana, que te enamores. Sí. Esa pasión desbordada. Ridículo, esa no puede... Pero esa transformación, ¿no? ¿Cómo lo tenemos en Occidente? El amor, entonces nos casamos. Entonces, lo que viene después, se aniquila el amor. Y entonces queremos volver como estábamos, y como no estamos así como antes, nos separamos, porque ya no estamos. Bueno, el extremo sería, para que no nos entiendan mal, el interés puro y duro, sin entender que yo escojo y proyecto lo que escojo. Por ejemplo, mi mujer y yo nos encontramos y no nos enamoramos, nos reconocimos. Sí. Nos habíamos creado y nos reconocimos. Sí. Entonces asumimos nuestra creación y decidimos andar. Cuando sucede, sucede. Y sientes que amas. Claro. Pero nos reconocimos porque nos habíamos creado. De hecho, hacía tiempo que yo la había creado y había tanteado y no la había generado. Claro. Entonces yo creo que es muy distinto, ¿no? Bueno. Me he enamorado. Lo has hecho en un plano más sutil, pero va en la vía de lo que enseña la iniciación, que es con lo cual generarás realidad también en tu pareja. ¿Qué es? Yo no me pregunto si siento o no por alguien, sino que me pregunto qué quiero sentir por alguien. ¿Ves? Ni ignoro mis sentimientos, ni me dejo llevar por mis sentimientos, lo decido. Nosotros, como lo pensamos en Occidente, por ejemplo, en la cosa típica novelera de los mitos de Occidente, ¿me caso por amor o me caso por interés? ¿Por qué no amas a quien te interesa? Eso es integrar las dos cuestiones. Y es que no me sale, no puedo aprender, yo no puedo amar a quien yo quiera. Ese es el problema, entonces no está generando realidad. Ni se trata de que te cases por interés, ni se trata de que te cases por amor. Se trata de que aprendas a quién quieres amar, de acuerdo a tus intereses, sí. No dividir el cerebro. Está muy mal visto el interés. Claro. Yo no lo entiendo. Claro. Cuando yo analizo eso, un poquito, yo que soy bastante mental, aunque tenga también una parte... Digo, ¿pero por qué está mal visto el interés? Si a mí me han dicho siempre que tengo que poner interés en las cosas, tengo que poner interés en estudiar aquello, y resulta que cuando digo que estoy por interés en algún sitio, soy mal visto. Es la misma historia de la palabra, nos enseñaron a desecharla, el interés nos enseñaron a desecharla, el sentimiento... Mira,
hay algo sumamente claro. Si nosotros hoy queremos hacer algo con plena conciencia, se llama un propósito. En Occidente, hacer algo a propósito es un reproche. Lo hiciste a propósito. ¡Más bien! Claro, si lo obvio. ¿Qué quiere que no tenga un propósito? Pero entiendes cómo juega como reproche, igual que esto. Eres un interesado, sí, no das puntada con hilo. ¿Y qué soy idiota que voy a dar puntada sin hilo? Nada más idiota que dar una puntada. Pero voy a no más allá, sino voy a seguir ampliando el tema. También está un poquito esa parte, mira que a mí el mundo norteamericano no me va mucho en cuanto a la forma de expresar algunas cosas, de funcionar, etcétera. Pero sí hay una cosa que yo creo que no tienen, en principio. Y es el pudor con el tema económico. Es decir, claro, cuando un vendedor americano va a venderte, y claro, suele poner el tele, no sé sí, qué, las 3 de la mañana, que nos suena ridículo a nosotros, como lo hacen, pero te vende directamente. Viene y dice, ven, cómprame esto, es genial, es maravilloso. Aquí está mal visto. Aquí tienes que hacer ver que no quieres vender algo y hacer ver que te lo compran por casualidad. Mira, el paso 8 del método de la magia, de los 11 pasos, el paso 8 es eso. Se llama, bueno, ya has obtenido la magia, ahora defiéndela en la vida cotidiana. Nos vamos a 5 o 6 pasos más adelante. Ahora defiéndela en la vida cotidiana, tienes que aprender a negociar. Y eso se aprende de las escuelas originarias de artes marciales, de iniciación. Porque eran personas que primero tenían que lograr que el rival no los venza, aprendiendo a pelear, y cuando se acabaron las escuelas de samurái, ¿qué hacen con todo lo que habían aprendido? Y lo pasan a aprender lo mismo, entonces se hacen ejecutivos, que quiere decir los que ejecutan. Yo enseñé muchos años de artes marciales iniciáticas y siguen los mismos principios. Y esos principios precisamente ubican esto. Acá, lo que tratan de ubicar se les desvía inmediatamente en la venta, porque uno de los motivos centrales es que parece que es un problema tener interés en la cuestión, esto que estabas ubicando. Entonces uno termina diciendo, no me compró. Y no, y si tú querías que te compren a ti, no lo que tú vendías. Tú querías que te acepten a ti por la culpa de que compren. Entonces no me compró. Y claro, ahí está lo que uno le está diciendo a la situación. Nadie me compra lo que yo vendo. Pero no querías que te compren lo que vendían. Querías que te compren a ti. Si no es, nadie compra lo que yo vendo. Comprendes cómo con la lengua lo llevo hacia ese lugar y finalmente es lo que me encuentro. Cuando queremos el paso de los sentimientos, es muy interesante. Me quedé pensando en lo que decías antes de vos, tu pareja, de lo que... En las culturas iniciáticas existe algo que se llama periodo de amañe, es divino. En el norte de Argentina todavía se usa, en las culturas indígenas de allá y en las culturas originarias. Cuando estás con alguien que decides casarte, prohibido mientras estés enamorado, primero y principal, es todo al revés. Y tienes que pasar un periodo de amañe, que son 6 meses de convivencia para conocerse lo que se llaman las mañas. No sé si acá en España se usa mucho ese término. Mañas, como decir, quiero conocer, a ver, ¿qué olor tienes al levantarte? Ahora hueles, vas al baño, ahora te pones de mal humor. Después de esos 6 meses, si nos amamos, entonces nos casamos. Mira qué sabiduría. Son matrimonios. Una de las cosas que a mí más me impactaba cuando iba a los principios, las primeras experiencias iniciáticas, en las culturas iniciáticas, era que nunca me mostraban la parte fea, digamos. Nunca me mostraban una cárcel, nunca me mostraban un hospital, nunca me contaban una pareja que se hubiera divorciado. Un día me destapó la cabeza y me animé, esos días que uno está de mal humor, que el mosquito, que no tienes aire, que estás podrido de estar ahí, qué sé yo, y encima llaman bien y te empieza amables como suelen ser, a apretarte para ver qué reacciones. Y un día le dije, terminamos peleando, ¿no? Como siempre ocurre, hay un momento de todo viaje que es así. Y en un momento le dije, por algo nunca me han mostrado ustedes las cárceles, y se me empezó a reír en la cara el tipo. Primero para que me entienda lo que era el concepto de cárcel, de hospital, y se quedaba la mandíbula. ¿Ustedes tienen eso? Intérprete mediante, ¿ustedes tienen eso? No podía creer que nosotros necesitemos cárceles, hospitales, divorcios, me acordé. Es que acá no hay. Alguien que genera realidad propia no va a necesitar robarle a otro. ¿Cómo va a haber cárcel? Bueno, más de uno pensará, ostras, qué duro, ¿no? Para la mujer que no ama a su marido y tiene que estar ahí. Qué duro para el hombre. No. Porque desde la mentalidad occidental... Generan el amor. Es completamente distinto. Claro. Yo elijo enamorarme. Yo elijo qué quiero sentir por este resultado. Yo quiero tal resultado, pero me da miedo, pero me da culpa, pero no lo voy a lograr. ¿Ves? Los sentimientos te están separando. Claro, quería decir que en el paradigma en el que nos movemos en Occidente es impensable el paradigma Entonces, claro, automáticamente saltan las alarmas. Bueno, pero nosotros, yo lo digo muchas veces, ¿no? Nosotros tenemos la libertad de escoger, yo me río, ¿no? Porque yo creo que somos más esclavos que nunca. Tenemos la libertad de divorciarnos,
y esa pobre gente indígena que están toda la vida ahí, que horror, claro, lo ven desde los ojos del que está aquí y no claro. querría aquello que le venden desde allí. De todos modos, yo quiero hablar que no estoy hablando del indígena tipo que encuentras en las ciudades, claro, el pueblo claro. pidiendo. Yo hablo de cuando voy a esos lugares donde todavía los queros, por ejemplo. Está el origen, porque tuvimos aquí a un claro, por favor. A un hopi sí. maravilloso sí. Que nos vino a decir que bueno, que la gente está despertando tanto aquí como allá y que el mismo pueblo hopi, los jóvenes se han dado cuenta de que han tenido que aprender de extranjeros que han ido allí a ser hopis para recordar lo que ellos ya están perdiendo. Entonces, claro, tú estás hablando de la gente que todavía está con aquello y no lo ha perdido, ¿no? De los Hopi, un Tomás Banianca dentro de los Hopi. O sea, estoy diciendo, en cada lugar tienes que ir y dar con ese, que además no tienen mucho interés de recibirte, y menos aún si eres hombre blanco. Claro. Porque te puedes imaginar, o sea, para que me recibieran yo tenía que demostrar inocencia, no sé si me explico. Porque, obviamente, si algo no quieren es que se les acerque el hombre blanco por motivos obvios. Entonces, ellos tienen que ver señales. ¿Escuchaste? La señal. Eso para ellos es una señal. Cuando yo me acerqué a lugares, si el pájaro vuela en la misma dirección que voy yo, me reciben. Mira, yo te hablé de las señales, ahí se escuchó el canto, no sé si salió, se escuchó el canto de pájaros. Cuando nombré las señales, eso es la magia. Es decir, que no hay muchos árboles aquí pegados, hay un andamio. Más aún, no es habitual. No hay martillazo, pero sí hay pájaros. Cuando nombro las señales, piel de águila, como dicen, me puso piel de águila. Ellos miran esas señales pero te puedes morir que si las señales no van en la dirección que tienen que ir, no te van a recibir. Paso 4 de método. Cuando yo he generado orden mental, pero no pensando, no meditando, con la palabra se genera orden mental. Con la palabra decido que quiero sentir y logro sentir lo que yo quiero, quiere decir unifiqué fuerzas. Esto es lo que Cristo hacía en los manuscritos del Mar Muerto. Cuando Él decía, no entres en acción si primero no anudaste, no alineaste, no ordenaste pensamiento, palabra y emoción. 4 pasos de método. Pensamiento, palabra, emoción, recién ahí entro en acción. Eso que los chamanes te hacen de cuando tú señalas dónde está el problema, te toman la mano y te hacen ese juego. Yo sé que a Occidente eso les llegó, o sea, algunas personas vi que lo conocían, no sé por qué día, pero ha llegado. Que te hacen este juego y te dicen, mira, ¿para dónde estás señalando? ¿Para allá? No, para acá. 3 fuerzas señalan hacia adentro, mientras que una señala hacia afuera. Tu palabra, tu pensamiento y tu emoción. Si eso no está en orden, no vayas hacia afuera, porque lo que vas a encontrarte afuera es el mismo caos que generaste adentro. Mira qué interesante, cuando después, años después, me encuentro con los chamanes diciendo eso, que es lo que Da Vinci, ocultista célebre de la Edad Media, le hace las pinturas y los grabados de Juan, el Bautista. Siempre tiene este gesto. Este gesto es un gesto iniciático. ¿Qué me acá? 3 fuerzas hacia adentro, recién ahí una fuerza hacia afuera. 4 paso de método. Lo que recién vimos, que es pasmoso. Yo nombro las señales, aparecieron los chamanes, estaba contando la escena de los chamanes. 4 paso, aprendes a codificar la realidad como señales. Y tienes que aprender a leerlas. ¿Señales de qué? De si tu pensamiento, tu palabra y tu emoción los lograste poner en la dirección que quieras. Eso que se llama polarización. Si yo lo logré polarizar, voy a empezar a encontrarme señales afuera de que lo que yo quiero se está acercando a mí. Si yo hice una invocación donde lo que yo quiero es dinero, salgo de casa y encuentro una publicidad de dinero. Si pasa caminando un mendigo, me dice la señal no es compatible. ¿Qué quiere decir? Hay desvíos en el mundo interior. Empiezo a codificar así, porque en el paso 7 va a aparecer la gran cuestión que se llama la casualidad, que me va a unir con lo que yo quiero. Pero si las señales son armónicas, la casualidad va a ser armónica. Si las señales son disarmónicas, me dice que la casualidad va a ser disarmónica. ¿Y esto qué hace? Transforma la vida en algo burbujeante. Claro, y siempre te están mostrando dónde estás tú. Entonces tienes que estar atento a la señal. Esto de recién, ¿te das cuenta? Eso es lo que se llama estado de conciencia amplificado. Otro tal vez me lo escuchó, o pasó un pajarito. Esto que tú has hecho, mira, tomemos conciencia, hoy no hay ruidos acá. Eso es una señal. Que si funciona mal, nos está diciendo que funciona mal lo que estamos haciendo. Y si funciona bien, nos facilita la vida. Porque en el paso 7, una vez que el paso 4 me dé señal, el paso 5 es lo más difícil, lo que Cristo fue a aprender a las escuelas de extremo oriente de Israel que había en ese momento, de lo que hoy es Israel que había en ese momento, que se llama escuelas Vihara. Cristo fue 7 años a aprender ahí.
un esquema particular que yo encontré en todas las culturas iniciáticas. En Occidente se llama esquema de Peirce, a Cristo le llevó 7 años aprenderlo, y este es un esquema que es lo que se llama el paso 5 de método, que es aprender a detectar en cualquier lugar donde esté escondido el idiota, el yo. Y eso se aprende con lo que se llaman 4 estados luminosos de la mente. Esos 4 estados luminosos de la mente hoy todavía se estudian igual en las escuelas Vihara, en el mismo lugar al que fue Cristo. Y en Tíbet, Doeri, Chichir, Magyapta, Hamadrubi, no importa, los 4 nombres son esos, pero esos 4 estados se aprenden en el paso 5. Después de que aprendes esos estados, que en el método es un solo paso, viene la gran explosión de energía. Aprendes a trabajar con tu energía. Otra cosa que en Occidente no saben trabajar. A alguien le digo, a ver, ¿con qué frase quieres el resultado? Bueno, un montón de trabajo para que ubique su frase. Él lo tiene que ubicar. Yo no se las puedo decir, ni le puedes dar un vademecum de frases tipo afirmaciones. Ve cómo se siente cuando lo dice, si está seguro, si está entusiasmado. Paso 4, ¿qué señales genera? Paso 5, este esquema particular que se aprende para en cualquier lugar donde esté escondido el yo sale a la luz. Ahora viene el paso 6, energiza tu resultado. ¿Qué? En Occidente ni sabemos que la energía no es un sustantivo solamente, es un verbo. Y en griego era igual. Significa volcar de adentro afuera y hacerlo crecer. Eso significa la palabra energía. Nosotros en Occidente creemos que la energía es una cosa que pasa, que sucede, punto. Energizar, no sabemos qué es. Ahí empezamos a querer resolver cosas, empezando por la energía, cosa que jamás hay que hacer. En Occidente, cuando queremos lograr algo, ignoramos la energía o empezamos por la energía. Entonces queremos cargarnos de energía. Bueno, mira, se viene el cambio de era. Y si algo tiene el cambio de era es que nos va a invadir energía. Del centro de la galaxia, de Hunabku, los mayas lo ubican con claridad, va a venir de las Pléyades, Alcione, la estrella del centro, una energía especial que va a despertar a nuestro Sol. Si hay algo que nos sobra esa energía ahora, eso va a producir algo sumamente importante que empieza el 22 de diciembre del 2012 a las 11 y 11 horas de cada pueblo, que se despierta el plasma. Plasma, ¿qué es plasma? Lo que está tirando el Sol, como chorros. Esos chorros son lo que en la antigüedad era prana, ki, kausai, maná, las distintas manifestaciones que iban a buscar en lugares especiales los sacerdotes. La nueva era es, eso se nos va a caer por la cabeza. ¿Y qué ocurría con los que lograban conectar con esa energía? Que ya la ciencia daba, ¿no? Se llama el plasma y es lo que está tirando el Sol. Esas personas generaban realidad propia. Al humano nos va a pasar esto. Desde el 22 de diciembre del 2012 nos va a impregnar plasma. ¿Y plasma qué es? Energía. ¿Qué es? Un verbo, no solo un sustantivo. El verbo plasmar. ¿Qué significa? Con plasma, plasma. Por eso el mundo está tan agresivo. Porque basta, es de modé ir a buscar energía. La gente hace técnicas para lograr energizarse. Si algo nos va a sobrar ahora es energía. Se viene la inundación, terminemos de jugar como si estuviéramos en sequía. Y es lo que está ocurriendo. Ya empezaron las primeras tormentas solares. La gente se vuelve más agresiva que nunca. ¿Por qué? Porque no sabe usar esa energía. No sabe dirigirla a sus resultados, a generar realidad. Imagínate desde el 22 de diciembre del 2012. O bueno, en todo caso generan realidad sin ser conscientes. Con lo claro. Que generan un caos, ¿no? Generan realidad. Algo en ellos, pero no ellos. Está en mí, pero no soy yo. El 22 de diciembre del 2012 nos empieza a impregnar esa energía. Y quien no sabe generar realidad, y es lo que te enseñan las culturas originarias, los 11 pasos, que, bueno, los que yo metodicé como 11 pasos, pero lo que enseñan todas, las culturas originarias todas enseñan eso, no es un invento mío los 11 pasos, lo único que hice fue aprender lo que ellos enseñaban. Esos pasos es lo que todas las culturas usaban para generar realidad, pero ninguna de ellas tenía el quantum de energía que vamos a tener nosotros. Por eso es un cambio de era, porque cada uno de nosotros va a ser cada vez más Dios. ¿En qué sentido? ¿Metafórico? No. ¿Qué es Dios? El generador de realidades. Y cada uno de nosotros va a generar cada vez más realidad. ¿Cuál? Esa es la pregunta. Si yo no sé generar mi realidad, si yo no hago el viaje interior, lo que va a ocurrir es que voy a generar realidad que no quiero, sino la que otro en mí está queriendo. Mira, si yo genero una piedrita en la vesícula, desde que llegue plasma voy a generar un meteoro en mi vesícula. Si tengo una pequeña brecha en mi economía, iré a la bancarrota, porque con plasma lo que yo venía creando se va a amplificar. Lo similar curará lo similar, como enseña la magia. ¿Por qué? Porque todo aquello que en mí se está creando y no es lo que yo quiero crear, me lo voy a encontrar cada vez más densificado, más grande, más difícil.
Y me cansaré de luchar, ¿no?, contra ello. Contra eso. Me daré cuenta que lo estoy creando. Hay experiencias que ya se están haciendo. Científicos renegados que ya están hartos de la ciencia diciendo lo que es verdad y lo que no es verdad, ya están haciendo experiencias. Dieter Broers, por ejemplo, en este momento es muy interesante lo que está haciendo. Es un neurólogo y físico alemán renegado de la ciencia. Y inventó, no sé en España cómo se le dice, casco, lo que son para las motos, para andar en moto. Sí, casco, muy bien. No, porque en otros lugares casco es lo del caballo, lo que le ponen ok. Digo casco al otro lado y me mira. Inventó un casco que reproduce las condiciones magnéticas que va a tener el humano en cuanto empiece a llegar plasma. O sea, una especie de viaje en el tiempo, porque el tipo pone una cantidad determinada de campo magnético y significa así va a estar más o menos el campo magnético de la Tierra en el 2014, por ejemplo. A ver cómo responde el cerebro humano. Y es pasmoso lo que dice. Lo que empiezan a tener las personas bajo ese campo magnético, que es el que vas a tener tú, yo, todos, es un estado idéntico al que antes tenía el mago, el chamán, el sacerdote. Confirma que eso es lo que iban a buscar. Empiezan a ver que las cosas no son cosas, que tienen energía, les hablan las cosas, empiezan a ver unión entre las cosas, fuerzas internas, voces que hablan. Dice, es un terrible, es tremendo, y él lo está dando como una señal de alerta, porque él ve que de cada 10 personas, 8 si seguirían en ese estado, o matan o suicidan. ¿Escuché? El 80% de la humanidad va a tener tendencias más agresivas para matar, porque creen que el problema, que lo que se encuentran está, y entonces se creen que está afuera, van a ir a matar. U otros no soportan más eso que habla y tratan de matarse, si no les interrumpen inmediatamente. Pues no los vamos a poder interrumpir. Entonces, ¿dónde llega la gran cuestión a la que nos llevan? A que hay que prepararse. Y para prepararse hay un camino. Ese camino nos hace cada vez más poderosos para bendecir o para maldecir. Y ahí empieza la nueva era. Los Hopi que tú mencionabas tienen la clave en su roca Hopi. Y esa roca Hopi nos cuenta con claridad. Hay un camino que va a recibir energía, y ese camino que va a recibir energía es individual. Lo puede solamente... Camina un solo hombrecito por ahí y termina con esa lluvia de energía en un campo de trigo y maíz, o sea, la realidad que querían los Hopi. Pero la misma roca que habla del 2012 tiene una línea superior, manifiesta, exotérica, no esotérica, que tiene 4 hombrecitos. Esa termina en la nada. Los 4 hombrecitos esos, cuando escuchas a los Hopi en sus mitos, son los 4 paradigmas imperantes: ciencia, religión, política y economía. Los 4 de los que habla el Apocalipsis 6:6. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 advertidos en los 4 sunyas de la India. Todos nos cuentan lo mismo. ¿Y qué está ocurriendo cuando se el 22 de diciembre del 2012? Religión, economía, política y ciencia cada vez están mostrando más que efectivamente no pueden ser confiables, no saben generar realidad, están fallando como nunca habían fallado. Todo lo que pasó con la gripe A en la ciencia, lo que está ocurriendo con la economía en el mundo. O generas tú la realidad, ese camino, o si sigues el camino de los 4 jinetes del Apocalipsis, va hacia la nada eso. Y esto ya está trabajándose en experiencias como las que te decía recién, con campos magnéticos. La gran pregunta es, ¿con qué genero la realidad? Ahí está lo que hablamos. Palabra, sentimiento, energía, aprender a energizar. Cuando yo me encontré con los queros, son los que tienen el sistema energético más eficaz del planeta, y te enseñan a energizar, pero no te enseñan a energizar si primero no trabajas con tu palabra y con tus sentimientos. Con todo eso que produces, casualidades. Por eso uno de mis libros se llama Casualizar, aprender a casualizar. ¿Qué es casualizar? Efectivamente es generar lo que quieres sabiendo que nunca vas a llegar si no te ayuda algo que está más allá de ti, pero que lo tienes que generar tú. Un encuentro casual. Así se están haciendo películas en este momento sobre mi enseñanza, que por casualidad contactamos en su momento con Anthony Quinn, Benicio del Toro, Eugenio Zanetti, un premio Oscar de Hollywood, de Córdoba, de Argentina, que precisamente por casualidad nos contactaron. ¿Cómo llegó Anthony Quinn cuando estaba vivo el tipo? ¿Cómo se llega? Si no por casualidad, tienes que tener un sistema armado para eso solo en tu vida. Generar casualidades que se generan desde la palabra, el sentimiento, las señales, y desde el mundo en el que cuando terminas de estar despierto, entras ahí para estar más despierto, como me costó aprender en uno de esos viajes, el mundo de los sueños.
desde los sueños seguir generando realidad. Ahí empezamos a generar con muchos más pasos, y entonces tengo que tener conciencia de mi palabra, tengo que tener conciencia de mis afectos, tengo que llevarlos para donde yo quiero, codificar la realidad como un sistema de señales, aprender a darle energía a lo que yo quiero, aprender a soñar y aprender a negociar en la vida cotidiana para defender lo que logré desde el mundo sutil. Después viene el último gran desafío, el paso 9, mi sexualidad. ¿Por qué? Porque para parir el resultado que yo quiero, necesito vérmelas con mi sexualidad. Ahí tenemos que aprender a usar las dos energías, la masculina y la femenina. La alquimia interior por excelencia, lo que en yamanismo se llaman, bueno, técnicas de Masintin y de Yanantin, trabajar con las dos energías, no importa hombre o mujer a nivel biológico, todos tenemos que aprender a trabajar con, porque de la unión de las dos energías tienes parido el resultado que quieras, pero si no, ahí se produce lo mismo que une separa. Parir, parar, yo paro del verbo parir, o yo paro del verbo detener. Ahí es donde se detiene todo, y si hay algo que el humano no sabe usar es la sexualidad. Esto no tiene que ver con prácticas sexuales, orgías, ojalá se tratara de todo eso, eso es facilísimo. No, tiene que ver con energías sexuales. Ahora, si hacemos un resumen de lo que hemos estado hablando, son las cosas que un occidental ni sabe que tiene que aprender a regir en sí mismo, ni sabe que se pueden aprender. Aprender a regir sobre su palabra, sobre sus sentimientos, sobre su energía, sobre las señales que genera, sobre las casualidades que genera, sobre los sueños que genera, aprender a negociar en la vida cotidiana para defender todo eso y finalmente aprender a llevar todo eso a su energía sexual para producir el paso 10, el gran resultado. Es otro paradigma. Por eso es un cambio de era. Y lo que a mí me ha llevado en mis investigaciones es descubrir que todos los gráficos, todos los textos sagrados y todas las Biblias originarios eran una codificación de esos 11 pasos. Por eso ahora se puede enseñar como un método. Pero un método que no es solo para lograr resultados de magia, sino que para lograr ese resultado externo tendré que hacer el viaje interior a través de todo esto. Y esto lo lindo es que funciona. Si no, sigamos dependiendo, esperando a que la economía nos resuelva nuestro jornal, esperando a que los políticos nos traigan soluciones, a que la ciencia nos resuelva enfermedades. Ya está demostrado. Por cada enfermedad que la ciencia curó, enfermó 7 veces más. No lo digo yo, lo dicen los médicos. En un informe específico que se llama Errores Humanos. Médicos indignados que sacaron, por cada enfermedad que la ciencia logró curar, generó 7 enfermedades más para llegar a esa cura. Seguimos esperando, ¿sí, no? Que funcionen los paradigmas que se caen a pedazos. O de verdad vamos a creer que las iglesias nos van a unir a Dios. Para cerrar esta charla, que yo seguiría horas y horas y horas, gracias, es un gusto escucharte. Gracias por tu tiempo y escuchar la sabiduría que has ido adquiriendo, que tienes, la forma abierta en la que te expresas. Es muy agradable, de verdad. Muchas gracias. Yo me pregunto muchas veces si la vida es un juego que hemos creado todos para jugarlo. Lo primero que haces en un juego es aprender las reglas. Y quizá aprender las reglas del juego es todo esto que estamos hablando, ¿no? Cómo funciona el juego para dejar de engancharse, ¿no? Para dejar de absorberse al juego y poder jugarlo de verdad, disfrutando, como esos niños que ves cuando están en la pantalla 75 del videojuego, que ya se atacan por todos lados y los papás pasan pipa precisamente porque hay porque conocen cómo funciona el juego y saben que se trata de pasar pantallas. Entonces supongo que el ejemplo me sirve para decir que sería fantástico empezar a atendernos a nosotros mismos, ¿no? A saber cómo funcionan las reglas del juego para poder jugar a gusto este juego. 11 reglas. 11 reglas. Si se resume en 11 es maravilloso porque son concretas, son claras y te llevan a un despertar interior donde adquieres conciencia de lo que nunca hubieras supuesto que como humano hubieras podido lograr y además lo condensas en un resultado. Y eso es algo que, si me permites, una frase nada más, quisiera decir en este momento, porque en este tiempo, en esta Europa y en esta España creo que es lo que se necesita. Entender que no esperen resoluciones de económicos, políticos, todo eso va a estar cada vez peor. Pero eso no quiere decir que el futuro es horrible, el futuro es brillante para quien genera su futuro. Pues muchas gracias. Yo te voy a dejar de todas formas un último espacio para que puedas decirles algo a la gente que nos escucha, de todo el mundo. Supongo que esto correrá por todas partes. Lo que quería añadir era que además del placer de tenerte aquí, de escucharte y de hablar, gracias, es que están despertando ahora muchísimas posibilidades nuevas, es decir, está saliendo un poquito toda una serie de cosas alternativas, seamos alternativos,
aunque yo soy partidario de empezar a integrarlas y dejar de que sean, Claro. ¿no? Que no sean alternativas más, pues Claro. lo de separar, y que en sí ninguna es que lleve la verdad absoluta, sino que son posibilidades para que nos abramos a eso, a posibilidades de descubrirnos, y que en tu caso, pues yo por lo menos puedo hablar por mí, puedo decir que los 11 pasos de la magia, a mí personalmente, me hicieron un clic realmente importante, y yo los agradezco y bendigo que tú existas y los hayas puesto de manifiesto, porque a mí me han ayudado mucho. Y si le pueden ayudar a más gente, yo estaré encantado de que puedan descubrirlos. Y en fin, que ha sido un placer ser más consciente, gracias a estar con gente consciente, siempre ayuda mucho más. Y nada, me gustaría que pues dieras algún mensaje, sobre todo, ya no solo para España, sino para toda esa gente, aunque ya lo has dicho, Claro. en esta maravillosa pregunta eterna que nos ha llevado a todas partes. Ten cuidado, haces preguntas demasiado importantes. Entonces, dar algún mensaje, no mensaje en sí, sino un poquito, pues eso que ya veo que has hecho, ¿no? El tranquilizar, sobre todo, a la gente que ahora dirá, ostras, entonces si yo me pongo el casco y me pasa eso, ¿qué va a pasar dentro de 2 años? Es decir, en vez de generar el posible miedo, el dar la solución, que además de poder investigar lo de los 11 pasos de la magia, donde uno puede sentir esa tranquilidad. Está bien. ¿Algún mensaje que Primero, pueda gracias quedar? por lo que has dicho de los 11 pasos y todo lo que has dicho recién de los 11 pasos de mi investigación. Sinceramente me emociona y te lo agradezco mucho. Semejante nivel de valorización realmente creo que es muy conmovedor. Y entendiendo que hay que moverse con los afectos, conmoverse es eso, moverse hacia ese lugar. Tal vez el nivel ese de afecto es el mejor para el cierre de esta nota. La verdad que hay cosas muy fuertes que hay que aprender en la vieja era, dejar atrás, que son los conceptos que nos han metido en la cabeza de lo que se puede y lo que no se puede, y aprender un concepto de nueva era es aprender tiempos diferentes. Se aprende a manejar el tiempo de un modo distinto para acercar lo que quieres y que no se te acerque lo que no quieres. Pero más allá de cualquier cultura, de cualquier lugar político en el que se esté en el mundo, el mensaje urgente que nos dan las profecías de estos temas y las enseñanzas de estos temas, que siempre son las de esa cultura, son: no esperen soluciones de los que te está proponiendo soluciones a nivel social. El cambio de era no va a ser social. No es que la humanidad va a cambiar de era, es individual o no es. Es decir, no va a venir solución de la economía, de la política, de la religión o de la ciencia a solucionarnos los problemas. El llamado es en el hombro de cada humano. Tú, genera tú la realidad que quieres. Entonces, efectivamente, le estarás dando a la humanidad vías distintas para lograr entrar en esa nueva era. Raíz cuadrada del 1% se llama masa crítica, del total, de 7.000 millones de personas, raíz cuadrada del 1%, 7.000 millones, 70 millones del 1%, raíz cuadrada, 8.600 personas se necesitan, nada más. Mi sola escuela tiene 1.500 personas por el mundo, dicen, ok, no es tan imposible, 1.500 personas ya hay una sola escuela. Si las demás funcionan también y nos integramos, mostrándole a la humanidad un solo mensaje, ¿cuál? Mira, es concreto. Se puede generar realidad propia. Con esa masa crítica se pasa de era. Sin esa masa crítica, todo es camino individual que depende de cada uno. La integración, ¿cuál es? Si yo en forma individual paso de era, estoy ayudando a que la humanidad pase de era. Ocúpate de tu realidad, que es lo mejor que puedes hacer por la humanidad. Pues solo se me ocurre añadir 2 cosas. La primera es pues observar al sol. El sol brilla desde todo su potencial. Y más allá de eso, siendo él mismo, pues ayuda a que toda una vida se genere alrededor de él. Y sobre todo también el decirle a la gente que, una vez más, como siempre digo, reapropiaros de vuestro poder. Reapropiaros de vuestro poder, sed conscientes de lo que sois capaces de hacer, de lo que hacéis cada día, y buscad cómo lo hacéis, reapropiaros de ese poder porque es vuestro. Y esa es yo creo que la misma cosa que estás comentando ahora mismo. Gracias, José Luis, una vez más, ha sido un placer. Gracias a Gustavo Pol, músico que siempre está para todo, ayudándome aquí en cualquier cosa que yo necesite, al representante de José Luis, Damián, que viene aquí a ¿Te gustaría, si no es molestia, que dé la página? Y por favor, si nos puedes Porque dar la después, página... si no, siempre vi, pero no sé dónde continuar. Sí, además puede daremos, ser, gracias. sí, ahora daremos tu página al terminar para que Ahí incluya está. más información. Ahí está. Gracias a la Caja de Pandora, en representación de Joan, representación de la Caja de Pandora también, por estar aquí con nosotros, en este clima tan maravilloso.
Y para cerrar, pues la página web de José Luis Parise, que creo que es fundamental. La íbamos a poner a algún lado, pero es una ayuda porque así seguro que no se nos olvida. Y gracias a este entramado que nos permitió tener aire, Los luz, pañales, sin sí, ruido, sí, todo es que hoy no han venido, horario al gato. pájaro que Gracias. cantó, Al pájaro a la que- vida, por Mira qué lindo, todo lo que hay para Gracias a todos. agradecer si uno toma conciencia. Simplemente www.edipo, Edipo como el mito, porque son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo. Entonces, www.edipo.org, de organismo educacional, porque no es página comercial, no es .com. www.edipo.org, hay mucho material de todo lo que hablamos, testimonios de mis viajes, y bueno, verdaderamente trato de poner mucho ahí para que le llegue a la gente. Pues yo también la seguiré atentamente, www.edipo.org. Exacto. Y Nos vemos hasta la ahí, próxima. nos encontramos ahí. De acuerdo. Y gracias otra vez, gracias.